¿Qué tal, amigos y amigas? Muy buenos días a todos y todas ustedes. Muchas gracias como siempre por acompañarnos. Son las 7:02 de la mañana. Vamos a comenzar el programa de hoy. Hoy es 9 de enero del año 2018 y como todas las mañanas quiero saludar de manera muy especial a quienes a esta hora están sintonizando ya RBC Radio 104.7 de la FM aquí en Lima, la capital de la República. Muchísimas gracias también a quienes nos están sintonizando a través de un grupo importante de radioemisoras que integran la Red Nacional de IDL Radio y que a esta hora también están transmitiendo ya en vivo y en directo, enlazados con nosotros desde muy temprano. Muchísimas gracias también a las radioemisoras que nos permiten llegar en otros horarios a sus oyentes, porque no tienen la posibilidad de transmitirlo en vivo, pero nos da con mucha amabilidad, nos dan espacio más adelante en su programación. Muchísimas gracias también para quienes nos siguen a través de algunos canales de televisión en las regiones, ya que todos los días los amigos y colegas de estos canales pues toman la imagen y lo transmiten más adelante también en sus frecuencias. Gracias a quienes nos siguen a través de la página web. Es muy fácil, usted puede ir a idlradio.p, así de sencillo, idlradio.p, o también puede ir a RBC Online, donde nos puede escuchar, nos puede también ver. Y si usted tiene y está familiarizado o familiarizada o quiere hacerlo, o digamos debería ya a estas alturas intentar hacerlo, porque realmente es un espacio de libertad, de ejercicio de libertad de expresión, pues vaya y búsquenos en las redes sociales. Ahí nos va a encontrar en el Twitter, pero también nos va a encontrar en el Facebook, donde estamos ya transmitiendo en vivo y en directo. La ventaja de seguirnos por el Facebook también es que usted puede participar activamente de los comentarios, haciéndonos llegar su punto de vista sobre los temas que aquí proponemos, pero también algunas sugerencias para mejorar este modesto espacio que se hace con mucho cariño, que se hace con mucha responsabilidad y que se hace centralmente pensando en ustedes. ¿Cuál es el objetivo? Que ustedes tengan elementos suficientes para tener una lectura y una mirada crítica sobre lo que está pasando en nuestro país en distintos ámbitos, que a veces entremezclados a uno lo hacen ver una realidad distorsionada o no completa. Y aquí lo que buscamos es que usted tenga esa panorámica para poder ser una persona crítica frente a lo que está pasando y con eso no dejarse embaucar por quienes ejercen el poder o por quienes pasan por la administración pública, pero también tampoco no dejarse embaucar de aquellos que, utilizando las circunstancias que a veces son muy adversas o turbulentas, pues quieren sacarle provecho en base a la demagogia. Ese es un asunto que aquí tratamos de abiertamente combatir. También quiero agradecer de manera muy especial a otros medios de comunicación que, como ustedes saben, en buena parte de los casos y la manera como desarrollan su cobertura o el enfoque o el énfasis que le ponen algunos aspectos de los temas que abordan, tenemos discrepancias serias, pero agradezco que tomen las notas como hoy del programa y puedan con eso plantearle también a sus lectores, sobre todo, pues una mirada desde un espacio que busca también preguntar o indagar aquellos temas que a veces por lo general no están muy presentes en el debate en algunos otros medios de comunicación. Estamos muy contentos, la verdad, de cómo nos está yendo, y eso tiene una sola motivo, una sola causa, un solo origen, y es que usted, con su compañía inteligente, exigente y sobre todo democrática, pues nos ayuda a seguir en esta apuesta que tiene ya en esta versión de programa de 2 horas diarias 12 años. Estamos caminando hacia el año 12. Muchísimas gracias por siempre estar acompañándonos. Varios son los temas que vamos a comentar el día de hoy, y voy a tratar de, porque me han pedido a través sobre todo de las redes y el correo electrónico, que explique algunas cosas que se están discutiendo y que de repente tienen alguna trama o algún elemento legal o procesal que hace que no se llegue a entender muy bien qué cosa es lo que puede pasar, sobre todo ahora que se discute, por ejemplo, entre otras cosas, que el indulto será mirado, observado o evaluado por el sistema interamericano y en particular sobre la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esto me lo han pedido el día de ayer a propósito de que Alberto Fujimori
a través de un Twitter, porque está muy activo con el Twitter. El día antes de ayer habló sobre la reconciliación, habló sobre voltar la página, habló sobre postergar los intereses personales, habló sobre la nación, habló y hizo política, cosa que, por cierto, debería dejar de hacer porque ha sido indultado, porque se supone que está muy grave, y eso debería ponerle una condición más bien de privilegiar la mejoría de su salud o la mejora de su salud, y no estar pues metiéndose en asuntos que no le deberían a estas alturas comprometer en lo más mínimo. Pero en fin, como todos sabemos, que el indulto ha sido una farsa, que el indulto ha sido un canje, que el indulto ha sido un cambalache, es decir, salvan a Pedro Pablo Kuczynski y sacan a Alberto Fujimori para quedarnos con un gobierno tan, pero tan precario como este, que a estas alturas su gabinete de la reconciliación, que se dice va a juramentar, hoy día es, y sin duda termina siendo ya el gabinete del concolón, porque están raspando la olla y están poniendo a lo que encuentren. Qué difícil está haciendo el presidente de la República, no solo tener ideas para ver a quién convoca, sino una vez que las tiene, pues que alguien le acepte. La verdad está siendo muy complicado, lo que expresa también la debilidad y la poca credibilidad de un régimen que se ha desgastado por voluntad propia de una manera, la verdad, muy intensa este primer año y medio. Pero Alberto Fujimori, que ha estado muy activo por estos días en las redes sociales también, ha designado como abogado a Miguel Pérez Arroyo para que, dice, lo defienda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y este señor Miguel Pérez Arroyo, y ayer Ronald Gamarra, a través de su cuenta en las redes sociales, nos hizo notar o difundió un texto cuando este señor hablaba de un dictador moderno, y así se refería a Alberto Fujimori, caracterizando lo que fue uno de los periodos más nefastos en términos institucionales que tuvo nuestro país en la historia reciente. Pero bueno, ahora parece que ha cambiado y lo va a defender. Entonces, ¿qué cosa es lo que dice Alberto Fujimori, el dictador, que va a hacer este señor que se llama Miguel Pérez Arroyo? Ha dicho que va a ir ante la Corte Interamericana y va a hacer los alegatos de defensa de Alberto Fujimori. Y aquí quiero hacer la explicación para que no nos dejemos sorprender, porque esto que está diciendo este señor, y sobre todo la pretensión que tiene Alberto Fujimori, es solo eso, porque esto no es posible, esto no es viable, esto no va a suceder. La Corte Interamericana no va a discutir el asunto de Alberto Fujimori porque considera que Alberto Fujimori ha actuado mal, ha sido mal beneficiado. Lo que hace la Corte Interamericana es sentar en el banquillo de los acusados, y eso realmente es una vergüenza internacional, no deberíamos estar en esas circunstancias, al Estado peruano por no haber cumplido una sentencia que dio el año 2001 en el caso Barrios Altos y posteriormente en el caso La Cantuta. Es decir, la Corte Interamericana no entra a discutir los casos específicos, lo que entra a discutir es con el Estado peruano si alguna de las cosas que se han producido en nuestro país van en el sentido contrario de lo que expresamente dijo en esas sentencias. Y en esa sentencia lo que dijo es que cuando se trata de graves crímenes contra los derechos humanos, y el caso Cantuta, Barrios Altos, secuestro Dyer y Gorriti lo son, y en esa dimensión fueron juzgados en democracia y sancionados como el ordenamiento legal lo establece en nuestro país, constituyen graves casos contra la humanidad, graves casos contra los derechos humanos. Y lo que dice la Corte Interamericana en el caso Barrios Altos es que cuando en un país democrático se sanciona por esos delitos a alguien que además ha ejercido el poder y estando en la cúspide, no solo cometió, patrocinó, encubrió, posibilitó que se cometieran esas violaciones, ordenó que se cometieran esos graves delitos, sino que buscó generar un manto de impunidad dando leyes de amnistía o buscando tapar todas estas tropelías para salvar el propio pellejo. Y la Corte Interamericana lo que dice en la sentencia de Barrios Altos es que en estos casos ninguno de esos mecanismos sirve, y si se utilizan tienen que ser inmediatamente desechados. Es decir, no hay amnistías, no hay indultos, no hay gracias de esa naturaleza en graves crímenes contra la humanidad.
Y eso es lo que la Corte Interamericana va a revisar el 2 de febrero. No es que Fujimori va a ir, señor Fujimori, ¿qué piensa usted? ¿Cree que le correspondía? ¿Piensa que usted está debidamente enfermo o está acreditado que está enfermo como lo exige? No, eso no van a discutir con Alberto Fujimori. Entonces esto es una farsa. Poner un abogado para que vaya a la Corte no sirve para nada, porque no le van a dejar entrar, no corresponde, no hay casos en los que haya sucedido y ese no es el procedimiento. Y ahí está, por un lado, el error de gente que no conoce o no entiende cómo funciona el sistema interamericano, u otros como Alberto Fujimori, que no tengo la menor duda que si lo haces, busca distorsionar todo este escenario para que pues saque el argumento político de que no lo están dejando defenderse y por lo tanto no se ha respetado el debido proceso. ¿Qué cosa es el sistema interamericano? Y repito, lo voy a explicar para que podamos tener clara esta figura y hasta dónde puede llegar el sistema interamericano cuando, a su saber y entender, en base a los datos, a las informaciones y al escuchar en audiencia pública a las partes, se hace la idea si se ha cumplido o no un mandato expreso de sentencias que se dieron en contra del Perú hace algunos años. El sistema interamericano nace del convenio de San José de Costa Rica, digamos, donde el Estado peruano, independiente, soberanamente y voluntariamente decide suscribirlo y por lo tanto se somete a la competencia de los órganos del sistema, que son la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana. Cuando en el Perú hay un caso de violación a los derechos humanos y no hay un tratamiento debido, no se respeta el debido proceso o no se hace justicia, esa persona, cualquier persona, tiene la posibilidad de acudir al sistema interamericano. ¿Cuál es el requisito? ¿Cuál es la condición previa que tiene que cumplirse para que esto suceda? Agotar la vía interna, es decir, que aquí no haya encontrado justicia y por lo tanto pide a un ente supranacional que revise a ver si se han respetado los fundamentos básicos de un proceso debido a una sociedad democrática. Entonces, cuando una persona no encuentra justicia, va a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces la Comisión Interamericana revisa el caso, si es que considera que hay elementos razonables, lo admite, lo estudia, y una vez que estudia el caso, le pide a las partes información, le pide al Estado peruano que informe sobre ese caso, le pide a las víctimas que también den su punto de vista y llenen de información para que la Comisión se haga una idea. Y de ahí surgen algunos mecanismos que la Comisión Interamericana utiliza para resolver el caso antes de llegar a la Corte. Cuando llega a la Corte, digamos, fijo, en el 99.9% de los casos, termina sancionando o sentenciando a los estados. Por eso es que el tránsito entre la Comisión y la Corte es muy largo. Entonces viene los familiares o las víctimas, viene el Estado, explican a la Comisión, mandan documentos y luego de eso la Comisión habilita varias posibilidades. Una de ellas es la solución amistosa, por ejemplo. Le dice, Estado, usted reconoce que ha cometido este acto que va contra, digamos, esto que en los hechos se sostiene en, por ejemplo, el no respeto al debido proceso o el impunidad, en fin, en cualquier caso. Y si el Estado admite y la parte de las víctimas está de acuerdo, entonces, ¿qué cosa hacen? Firman, digamos, un compromiso, un acta donde el Estado se compromete a revertir esa situación que generó esa vulneración de un derecho fundamental. Pero también para eso puede utilizar audiencias públicas, puede hacer audiencias temáticas, en fin, para hablar de los casos. Pero si es que el Estado y las víctimas no se ponen de acuerdo y la Comisión llega a la convicción de que hay elementos razonables que dan cuenta de una posible responsabilidad del Estado en ese caso, pasa el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y la Corte Interamericana llama al Estado, llama a la Comisión, que hace de fiscal, digamos, para decirlo en términos más coloquiales, y llama a los abogados de las víctimas. Y el Estado va y se defiende. Las víctimas dan su posición y la Comisión da los elementos por los cuales considera que el Estado tiene que ser sancionado. Y eso es como un juicio. Pero en el juicio, en el banquillo de los acusados, está el Estado. Entonces, cuando la Corte determina que el Estado no ha cumplido y se ha portado mal y ha generado, digamos, por ejemplo, impunidad en un caso de derechos humanos, sanciona al Estado peruano. Entonces le dice, anule esa sentencia, repare a las víctimas, haga reparaciones en tal sentido, dele a las víctimas tal o cual cosa.
Eso hace la Corte Interamericana, pero al Estado. Entonces que Fujimori diga, vos tenés mi abogado que va a ir a dar mi punto de vista en la Corte, es una farsa, no existe, no hay esa posibilidad. Entonces no le crean, quiere generar un incidente político para después decir no me han permitido mi defensa y por lo tanto no aceptamos, y seguramente eso está de alguna manera ya conversado con el Estado para que por ahí vaya la defensa de Alberto Fujimori. No hay que dejarse engañar frente a un hecho de esta naturaleza. La verdad de la milanesa es que esto no es posible. Eso no sucede, no ha sucedido en ningún otro caso. Eso es un asunto que me pedían que yo pueda explicar. La otra cosa que quiero explicar tiene que ver con la situación y el indulto en general y si es aplicable o no a todos los casos. Aquellos que ya fueron obviamente tramitados en el sistema de justicia y que tienen una sentencia firme, y de aquellos que están en proceso. Muchas personas me han escrito y me dicen lo que pasa es que no logramos entender cuál es la diferencia. ¿Qué ha pasado con Alberto Fujimori en este pacto infame con Pedro Pablo Kuczynski? Bajo la mesa, a escondidas, engañando a mucha gente que de manera gratuita y de manera genuina lo apoyó para evitar su vacancia. ¿Qué cosa es lo que hizo Pedro Pablo Kuczynski? Traicionó a todo ese sector y fue casi al estilo de Fujimori, a la búsqueda, a la compra de votos a cambio de la libertad del dictador. Entonces, mientras eso hacía Pedro Pablo Kuczynski en su amarre con Alberto Fujimori, pues muchos pensábamos que lo que había que defender era la democracia, y finalmente él ha terminado empeñado a ese sector político. Pero ¿qué cosa es lo que ha hecho Pedro Pablo Kuczynski? Ha indultado a Alberto Fujimori. Entonces el indulto, ¿qué significa? El indulto significa que tú que has cometido un delito, ¿no es cierto?, no es que tú seas inocente, no es que te absuelvan de los delitos que has conocido, sigue siendo el delincuente que has sido, sino que yo Estado, yo Presidente de la República, te perdono, ¿no es cierto? Digo que siendo culpable, yo por determinadas consideraciones, en este caso han inventado una cuestión llamada el procedimiento para indulto humanitario y te saco de la cárcel. La consideración ha sido netamente política, pero la cobertura, el revestimiento, la coartada ha sido el indulto humanitario, y ese va a ser el tema por lo cual la Corte Interamericana se va a pronunciar frente a lo que hizo el Estado peruano. Pero en fin, entonces le dio esa cobertura. Pero como Alberto Fujimori tiene otro caso, que es el caso Pativilca, donde fueron asesinados de la misma manera como el caso Cantuti y Barrios Altos, campesinos justamente en Pativilca, entonces ese proceso todavía está abierto. ¿Y por qué está abierto? Porque la Corte Suprema de Chile, donde fugó, primero, digamos, saben ustedes que Fujimori fugó al Japón cobardemente, pues vino a Chile, ahí lo detuvieron, ahí le iniciaron un proceso de extradición y lo extraditaron por algunos delitos por los cuales fue juzgado. Y cuando alguien es extraditado, solo puede ser juzgado por aquellos delitos que el país, ¿no es cierto?, en este caso Chile, por los delitos que ellos lo extraditan, no puede ser juzgado por otros casos. Entonces hace poco Chile, ¿qué cosa ha hecho? A pedido del Perú ha ampliado la extradición y ha dicho, aparte de los delitos por los cuales ya Fujimori fue sentenciado, nosotros Chile, o sea Corte Suprema de Chile, consideramos que también tiene que ser juzgado por este delito. Entonces han enviado aquí esa documentación y han dicho, bueno, el Perú tiene que ser sometido a la justicia. Y eso es lo que está comenzando. Está todavía en un juicio donde el fiscal tiene la posibilidad el 26 de enero de ir a sustentar, digamos, en torno a que este caso debe continuar. Entonces, como el indulto no aplica para casos que están en curso, porque solo aplica para los casos por los cuales ya ha sido sentenciado, entonces lo que ha hecho Pedro Pablo Kuczynski en este pacto debajo de la mesa es darle, además del indulto, gracia presidencial, y la gracia presidencial va en contra de los procesos en curso. Entonces, al decir, tú ya no, digamos, te perdono por lo que has hecho, pero por eso que creemos que has hecho también, yo corto ese proceso con el derecho de gracia. Por eso es que tiene dos cosas. Esto que ha sido parte de este acuerdo entre, como dice Alberto Vergara, Choquehuanca y Barbadillo. Entonces, eso es lo que ha sucedido. Pero ¿qué cosa va a pasar el día 26? Como en el Perú los fiscales y los jueces son independientes o deberían serlo, hay la posibilidad de que el fiscal que lleve el caso vaya ante la sala que está juzgando el caso Pativilca y le diga, ¿saben qué, señores? Yo considero que eso que ha hecho Pedro Pablo Kuczynski, que ahora a todas luces sabemos, ha sido, digamos, un cambalache, ha sido un trueque, ha sido un pacto,
político y no se sostiene en el indulto humanitario, yo le pido, señores jueces, que no se aplique la gracia presidencial. Eso es nuevo, no ha pasado en el Perú. Se ha pasado en el Perú, pasó en los años 90, cuando dos mujeres valientes hicieron eso justamente con el caso de la Cantuta, por ejemplo. ¿Qué pasó? En ese momento, Ana Cecilia Magallanes, una fiscal extraordinaria que lamentablemente ya no está con nosotros o entre nosotros, le pidió a Antonia Saquicurá, recuerden ustedes esos nombres, y le dijo: no aplique la ley de amnistía, porque eso es garantía de impunidad y el sistema de justicia no puede avalar situaciones de esa naturaleza. ¿Y qué cosa hizo Antonia Saquicurá? Inaplicó. Dijo: yo no voy a aplicar eso porque va en contra del ordenamiento jurídico internacional, de los derechos humanos, en fin, y se siguió con el caso. Entonces, ¿qué puede pasar ahora? Puede pasar exactamente lo mismo y se puede inaplicar. Ayer el presidente del Poder Judicial, y hoy día eso sale en varios diarios, ha dicho que se podría inaplicar. Por eso es que Fujimori está muy preocupado, y su abogado también. Y su abogado, este señor que la verdad yo no conozco, que se llama Miguel Pérez Arroyo, ha dicho que no, que aquí lo que hay que hacer es cumplir con lo que ha dicho el presidente. Y más allá de las opiniones de alguna gente sobre este tema, los jueces tienen que acatar y el fiscal tiene que acatar. No es verdad, porque ya pasó en nuestro país que se puede inaplicar algo que contraviene lo que internacionalmente son compromisos para el Estado peruano. Eso se llama el control de convencionalidad. ¿Qué significa? Nosotros tenemos una constitución. Entonces, cuando se va a dar, por ejemplo, un decreto legislativo, que es parte del encargo que le da el Congreso al Ejecutivo para que saque algunas leyes, el Congreso hace control de constitucionalidad. Es decir, dice si eso es compatible o no con la Constitución. En el caso de los jueces tienen la posibilidad del control constitucional, del control difuso, es decir, la norma de mayor rango se privilegia a las de menor rango, pero también tiene la posibilidad de lo que se llama el control de convencionalidad. Y es que si lo que está sucediendo en ese momento, y en este caso, por ejemplo, es evidente que lo que ha pasado con el indulto de Alberto Fujimori no supera mínimamente los estándares y las exigencias del derecho internacional en derechos humanos sobre crímenes de lesa humanidad, violación de derechos humanos. ¿Qué cosa es lo que tiene que hacer? El control de convencionalidad. Esto que se ha hecho en el Perú, ¿está de acuerdo o no con los compromisos internacionales en materia de derechos humanos? Si la respuesta de los jueces es no, porque contraviene el Pacto de San José, y ya la Corte Interamericana en la sentencia Barrios Altos, Cantuta y otros, dijo que nada debe interrumpir la posibilidad de que se haga justicia en un país, y esto lo está haciendo, y por lo tanto yo no aplico. Eso puede pasar, por eso es que están muy nerviosos. Entonces yo creo que toda esta pantomima, porque Fujimori es así, sigue siendo exactamente el mismo, están armando toda esta historia para después decir que los están persiguiendo y que no les dejan defenderse, y pobre hombre, que ya deberíamos dejarlo tranquilo. Esos son los dos procedimientos que quería explicarlo de esta manera, por una sencilla razón. Me lo han pedido varias personas y creo que es bueno saber qué cosa es concretamente lo que está pasando. Es decir, para concluir con este tema, ¿la Corte Interamericana puede traerse abajo el indulto? Puede, como ya pasó con, por ejemplo, sentencias de la Corte Suprema, en el caso justamente Barrios Altos, cuando el señor Villestein, candidato del fujimorismo al Colegio de Abogados, el que acaba de perder, ¿no es cierto?, sacó una sentencia para reducirle la pena a los miembros del Grupo Colina y para hacer ahí unos reacomodos en ese caso y a buscar afectar la sentencia de Alberto Fujimori. La Corte dijo un ratito, eso va en contra de la sentencia que hemos dado en 2001, por lo tanto tiene que volver a darse otra sentencia. ¿Qué hizo la Corte Suprema? Tuvo que armar otra sala y tuvo que nuevamente sacar otra sentencia diferente a esa, por supuesto. Entonces sí tiene esa posibilidad. Ahora, la presidenta del Consejo de Ministros ha dicho que si eso pasara, va a privilegiarse la Constitución. Bueno, o sea, eso quiere decir, y ya que la señora parece que no conoce mucho de derecho, que van a cumplir, porque la Constitución establece como derecho constitucional todo lo que venga de tratados internacionales. Y si entramos en rebeldía contra el sistema interamericano, hay una sola posibilidad para no acatar, y es salirnos del Pacto de San José. ¿Cuánto puede durar eso? 2 o 3 años, y en realidad, por defender algo que se hizo mal como el indulto, podemos dejar desprotegidos a millones de peruanos que en el sistema interamericano han visto en temas de pueblos indígenas, de territorio, de jubilados, de profesores, en fin, de todos los temas,
sin protección solamente porque la señora Arauz o el señor presidente de la República dicen que ese pacto hay que cerrarlo bien y hay que empaquetarlo bien para que nadie lo toque. Eso es lo que está pasando en el sistema interamericano de derechos humanos, o puede pasar este 8 de febrero. Por eso es que yo creo que ellos están evaluando y están viendo que esto puede ser tremendamente contrario a los intereses del dictador, que ahora está simulando una cuestión de esta naturaleza para buscar un argumento político que, ya saben ustedes, no deben de ninguna manera creer. Son las 7:24 de la mañana. Rápido vamos a repasar los que ha dicho ayer algunos personajes públicos, ¿no? Algunos funcionarios públicos, porque el gabinete no de la reconciliación, sino el gabinete con Colón, hoy día dicen que va a juramentar, y hay algunos nombres ahí. Parece que Alejandro Neira va a Cultura, es actualmente el director de la Biblioteca Nacional. Jorge Meléndez va a Produce, él es un congresista de Peruanos por el Cambio. Parece que Javier Barrera del APA, y eso está confirmado ya, va al Ministerio de Trabajo. Roger Valencia iría a Comercio Exterior. José Arista, que fue presidente regional de Amazonas y fue viceministro de Economía, me acuerdo en la época de Fujimori, me parece. Abel Salinas Rivas iría a Salud, y bueno, varios de los otros se quedarían, ¿no es cierto? Varios de los actuales se quedarían, y parece que hay dificultad para encontrar los otros ministerios, entre ellos el Ministerio de Defensa. Entonces eso va a pasar, pero más adelante vamos a hacer novedades sobre eso, y mañana en realidad vamos a ya comentar eso. Pero yo quisiera, porque Carlito Yancul, que es mi productor y es muy diligente, ayer estuvo siguiendo los dichos de algunos personajes, y quiero que escuchemos a Pedro Pablo Kuczynski, sí, el presidente que todos pensábamos que estaba siendo víctima del abuso, de la arbitrariedad de un mototaxi que a toda velocidad se le iba encima, y que él no sabía defenderse y lo agarraron de Lorna. Esa era un poco la lectura que tenía. Pero resulta que Lorna finalmente daba la sensación de que era Lorna, pero era un tremendo arreglador. Entonces no era, digamos, un gringo Lorna, sino un gringo atrasador, ¿no es cierto? Mientras todos estamos defendiendo la democracia para que no lo vacaran, y le estaba por debajo de la mesa asegurando su voto para quedarse y después, digamos, rifar el país a como venga. Pero nada ha aprendido y nada aprende Pedro Pablo Kuczynski. Anoche, ya creo que en la repetición de una reunión que tuvo con gobernadores regionales, dijo una cosa que yo pensé, porque era muy tarde, eran como las 12 de la noche, 11 y tanto, y yo estaba medio ya dormido y pensé que no había escuchado bien. Pero esto es lo que dijo Pedro Pablo Kuczynski, para que ustedes vean el nivel de irreflexión de un personaje que, la verdad, a todas luces y a estas alturas no a la talla, pues, como muchos pensábamos, por la trayectoria que tenía o había tenido en el Estado, sobre todo. Vamos a escuchar lo que dijo Pedro Pablo Kuczynski el día de ayer. Vamos a seguir trabajando. Hemos pasado un rato muy difícil, como saben, pero al final yo creo que se superó, porque las acusaciones estas no tenían la más mínima base, ¿no? Pero obviamente queremos establecer tranquilidad e ir adelante con todos los proyectos que tenemos. Ahora, yo soy muy optimista sobre lo que va a pasar este año. Bueno, o sea, dice que hemos pasado un rato difícil, pero que ya lo hemos superado, y que ha quedado demostrado que las acusaciones no tenían un mínimo de base. O sea, la verdad es que yo creo que ya el presidente hay que dejarlo de evaluar desde una perspectiva de análisis político y pasarlo a otra disciplina. Porque, digamos, primero dice una cosa y tranza con los que supuestamente iban a darle golpe de Estado a escondidas, y ahora dice que ya pasó la turbulencia y que todo era falso. ¿De dónde saca Pedro Pablo Kuczynski que todo es falso? Al contrario, con el transcurrir de los días se ha comprobado, o se ha ido viendo más elementos que dan cuenta de actos que sin duda son y pueden terminar siendo, desde mi punto de vista, ilegales, en los que incurrió el señor Pedro Pablo Kuczynski cuando era funcionario público, sin diferenciar bien su rol en el Estado y en la vida privada, y sobre todo vinculado a un megacaso como el de corrupción de Odebrecht. Y el señor dice que todo quedó desacreditado porque no había un mínimo de base en las acusaciones. Él cree que se ha salvado por eso. Se ha salvado, primero, porque un sector
que lo defendió la democracia y no lo defendió a él porque sabía inclusive que podría estar en serios problemas, y la otra cuota la dio este pacto por debajo de la mesa que ha sacado a Fujimori de la cárcel. Y él dice que todo quedó claro de que no hay argumentos para seguirlo acusando sobre hechos que desde mi punto de vista sí son ilegales. Y ahora ha dicho que él es muy optimista y que quiere empezar a trabajar. Bueno, parecería que es muy optimista, que cree que va a durar mucho tiempo. Y a mí me da la impresión de que si las cosas siguen como está y él sigue no aprendiendo, pues digamos su vida más bien va a ser muy corta. Pero ese es el presidente que tenemos, para que vean que no aprende de las circunstancias. Pero no solo eso, y claro, y como el presidente es optimista, vamos a ver cómo se juega lo que Marco Arana del Frente Amplio acaban de presentar, un nuevo pedido de vacancia. Ahí también están en una competencia seria en ese sector de la izquierda para ver quién es el que capitaliza más y mejor el momento de descontento amplio que hay en la sociedad frente a los políticos en general, y Arana ha visto que la posibilidad de la vacancia es algo que lo puede legitimar a él, y está desde mi punto de vista irresponsablemente impulsándola ahora. Vamos a escuchar qué dijo Arana. Creemos que es muy importante que para la estabilidad económica y política del país no tengamos un presidente que desmorona su gabinete ministerial, que desmorona su propia bancada, justamente por mentir en temas importantes del país como la lucha contra la corrupción, en la lucha contra los lobbies que permean la política nacional, y en este caso además por hacer uso ilegítimo e ilegal de un indulto que no es humanitario, es un indulto ilegal. No hay gabinete de la reconciliación, no puede haber reconciliación entre corruptos y lobistas. Aquí la reconciliación son con los familiares de las víctimas de los asesinatos de Alberto Fujimori y Montesinos. Bueno, ahí está Marco Arana planteando. Han dicho ya algunas agrupaciones, por ejemplo el APRA, que no va a apoyar ese pedido de vacancia. Ahora se entiende un poco más, porque parecería que gente relacionada con este partido va a terminar siendo partícipe del gabinete de Pedro Pablo Kuczynski en esto que él ha llamado el gabinete de la reconstrucción, y que saben ustedes de conciliación, no tiene nada. Tampoco han dicho que lo van a apoyar, por ejemplo, algunas otras agrupaciones. El Fujimorismo está dudando. En fin, vamos a ver hasta dónde avanza, pero eso es lo que ha planteado, no desde ayer, sino desde antes de ayer, ya el señor Marco Arana, que es del Frente Amplio, como ustedes saben. Y Juan Cheput, que es del partido de gobierno, ha salido a responderle a Marco Arana en estos términos. Vamos a escuchar. Porque el indulto, en primer lugar, es una atribución constitucional del presidente de la República. O sea, van a intentar plantear una moción de censura, de vacancia, porque el presidente cumple con un atributo constitucional, un instrumento que está plasmado en la Constitución y que tiene fundamentos médicos e inclusive la protección de la decisión política del presidente amparado en la Constitución, se va a constituir en un fundamento de vacancia o de cesar al presidente de la República. No, de ninguna manera. Entonces es por eso que no tiene consistencia esta propuesta del señor Marco Arana, pero sí demuestra que en su irresponsabilidad, con el único ánimo de posicionarse en el ámbito electoral, obviamente cuando ve que ha desaparecido en manos de Goyo Santos o de Verónica Mendoza, pues plantea esta propuesta que no tiene ningún sentido. Bueno, lo último puede tener algo de razonabilidad, es decir, está en una disputa en ese sector para ver quién encabeza la izquierda, seguramente pensando en el 2021. Sí, es que creen que esa es la manera de cómo se debe hacer política, cosa que yo difiero abiertamente, creo que hay una distinta. Pero la primera parte, señor Cheput, no dice exactamente lo correcto. No es que el presidente tenga la atribución y porque ha hecho cumplido una atribución no se puede discutir la posibilidad de una renuncia o una vacancia. No. El asunto no es que si tiene la potestad o no de dar el indulto, esa no es la discusión. La discusión es si es que este ha sido trucho o no. Y eso que él llama, que se sostienen informes médicos, la verdad, digamos, ha sido ya bastante discutido y desestimado por gente que sí sabe y gente que objetivamente ha dicho que no corresponde esto. Al punto de que el presidente del partido de gobierno, el señor Livio Violeta, ayer, dándole la categoría de político ilustre a Alberto Fujimori, ha dicho que hay que ir a hablar con él para generar y producir, digamos, el encuentro político necesario para la reconciliación nacional. Es decir, que le ha dado la categoría de protagonista político a Fujimori, trayéndose abajo, ¿no es cierto?, todo el argumento del indulto humanitario que más hizo
a espaldas de las víctimas y sin, digamos, cumplir los requisitos correspondientes, es el gobierno. Y ese asunto del señor Cheput, creo que, claro, en su ánimo de defender al presidente, pues se pasa de largo y no hace o tiene la reflexión, me parece, suficiente. Son las 7:35 de la mañana. Vamos a ir a una pausa. Voy a regresar en un instante. Soy Walter Tuesti y voy a tener, como todas las mañanas, el honor de estar con ustedes. Vamos a tener un programa muy interesante el día de hoy. Vamos a conversar en un ratito con Alberto de Belaunde, quien es congresista, hoy independiente, antes era de Peruanos por el Cambio. Creo que él, Gino Costa y el congresista Vicente Ceballos eran, digamos, tres congresistas que no solo se la jugaron y se rajaron por defender al gobierno, sino que, digamos, eran en sus materias y por su trayectoria pues muy solventes, y los han perdido a cambio de los votos infames de un grupo de personajes del fujimorismo que, la verdad, hoy día se están poniendo en la categoría de los vengadores, los héroes, y que son lo máximo. Pero empiecen ustedes a revisar quién es quién de ese grupo, y la verdad, si al tercer nombre no se les cae la cara de vergüenza, es porque en realidad, y en este país, todo puede pasar. Y yo creo que hay algunas cosas que hay que evitar que pasen. Vamos a hablar con él más adelante, luego vamos a hablar con Ronald Gamarra, y luego vamos a hablar con Walter Albán de Proética. Así que el programa está muy interesante el día de hoy. Le pido pueda acompañarnos esta mañana para poder, junto con ustedes, nosotros junto con ustedes y ustedes junto con nosotros, por supuesto, sacar adelante aquellos temas y puntos de vista que a ustedes les interesa oír, y aquí se los proponemos con el mayor respeto. Así que vamos a una pausa y regresamos un instante aquí en No Hay Derecho. Soy Carolina Ollague, hermana de Dora Ollague, estudiante de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta. Ella fue detenida, desaparecida, torturada y ejecutada extrajudicialmente la madrugada del 18 de julio de 1992 por el Destacamento Colina, el grupo armado dirigido por el expresidente Alberto Fujimori, quien hoy está preso por los crímenes cometidos. El indulto es un insulto. En los últimos 10 años han matado a 137 defensores de derechos humanos y otros 835 están siendo procesados. En el Perú no existe una ley que garantice su labor. Es responsabilidad del Estado proteger y defender a quienes nos defienden. Únete a la campaña y apoya a los defensores de derechos humanos. Búscanos en Facebook como Yo Defiendo y síguenos para enterarte de sus historias. Para estar siempre informado de lo que sucede en lo político, en lo social. Para escuchar voces independientes y no siempre lo mismo. Para saber de lo que nadie se atreve a denunciar. www.idlradio.pe Con análisis de verdad. www.idlradio.pe es la renovada página web a la que usted debe ingresar. Información, análisis y debate. www.idlradio.pe es una producción del Instituto de Defensa Legal. Vamos a contarles qué os hemos pensado esta mañana para que usted pueda participar en la encuesta que hacemos todos los días. La pregunta es: ¿está usted de acuerdo o no con el pedido de vacancia por incapacidad moral que acaba de presentar o está boceando, considerando el Frente Amplio presentar en el Congreso de la República? ¿Está usted de acuerdo o no con el pedido de vacancia por incapacidad moral que está impulsando el Frente Amplio en el Congreso de la República en contra del presidente Kuczynski? Pues díganlo o háganos saber su opinión a través de nuestras redes sociales, y nosotros vamos a comentarlo, por supuesto, el día de mañana. Mientras tanto, vamos a hacer nuestro recorrido por la región. Esto es posible gracias a la red nacional de IDL Radio. Nos vamos a Ayacucho, en Huamanga. Chano Yaranga está allá con información. Chano, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, colegas. Les damos a conocer desde Ayacucho el anuncio del paro agrario regional desde hoy, durante 3 días, que organizan los paperos de la región, la Asociación de Paperos de la Región. Ellos han señalado que esta medida de fuerza es justamente porque se declara en emergencia el sector agrario de la región Ayacucho. También piden el alto a la importación de papa precocida, que lamentablemente perjudica la colocación de este producto que tenemos en gran cantidad en esta región. Se pide la rebaja de la tasa de interés del agrobanco al 10%, la protección a la producción nacional a través de la mejora de políticas agrarias
y también la adquisición de productos agrarios por los programas sociales de la región, así como la priorización de la infraestructura hídrica en esta región. Están rechazando la intención del gobierno, dicen ellos, en adquirir papa de fuera, vale decir papa de otros países, en lugar de apoyar al productor de Perú como también de Ayacucho. Desde Ayacucho, Chano Yaranga para IDL Radio. Muchísimas gracias, Chano, por esa información desde la región Ayacucho. Vamos a Apurímac. Ahí se encuentra en Abancay José Abilio Guillén con la información. José Abilio, ¿cómo estás? Muy buenos días. Glaxer, muy buenos días. Dirigentes de agricultores de diversas comunidades de la provincia de Andahuaylas, en Apurímac, acordaron acatar paro provincial agrario de 48 horas los días 9 y 10 de enero. Exigen, entre otros temas, al Ejecutivo mayor atención al sector agropecuario afectado por ausencia de lluvias y precios bajos de productos como la papa, que ha llegado incluso en esta localidad a costar el kilo a 30 céntimos. Esta situación ha generado que los agricultores de esta provincia en Apurímac salgan a las calles. Esa es la información más destacada, Glaxer, que podemos compartir con ustedes desde Apurímac. Adelante, estudios. Muchísimas gracias, José Abilio, por esa información desde Abancay. Vamos a otra zona del país, esta vez Arequipa. Juan Francisco Valderrama con la información. Juan Francisco, muy buenos días. Muy buenos días, Láser, desde nuestra blanca ciudad de Arequipa, con un sol esplendoroso, pero con precipitaciones fluviales que tanto en la parte alta como en la parte baja de nuestra ciudad. La paralización de los transportistas se llevó a cabo con un 20% de participación. Esta protesta se está llevando a cabo por la aplicación del SIT, del Sistema Integrado de Transporte, que lo quiere adecuar el alcalde de Arequipa, Alfredo Segarra. Hasta este momento no hay un diálogo entre ambas partes. Igualmente, trabajadores de Sedapar realizan plantones sucesivos en el lapso del trabajo por la discordia que tienen o discrepancia con el presidente del directorio que exigen su destitución. Igualmente, tía María Nová, así lo comunicó, lo manifestó el alcalde de Moliendo, Richard Alecruz. Creo que podríamos informar para IDL Radio desde Arequipa, Juan Francisco Valderrama. Muchísimas gracias, Juan Francisco, por esa información desde Arequipa. Vamos ahora a otra zona del país y terminamos esta mañana nuestro recorrido en Ancash, en Huaraz, específicamente nuestro colega y gran amigo Walter Salazar con la información. Walter, ¿cómo estás? Muy buenos días. Saludos a la audiencia nacional, la información desde Huaraz, capital de la región Ancash. Diversas organizaciones de la sociedad civil de Huaraz vienen convocando para la gran marcha contra la impunidad y la traición, asimismo contra el indulto que se le concedió al expresidente Alberto Fujimori, bajo la consigna "caiga quien caiga, que se vayan todos". El último sábado se conformó el comité de unificación que llevará adelante la jornada de protesta que se estará cumpliendo el jueves 11 a partir de las 17 horas. Se informó que la preconcentración se realizará en la Plaza de Armas de esta ciudad. Luego los manifestantes se estarían desplazando por diversas arterias céntricas de esta localidad. Los dirigentes del Comité de Unificación garantizaron que la marcha será pacífica y masiva, y a la vez exhortaron a quienes asistan a esta marcha a no caer en la provocación de infiltrados que podrían generar actos de violencia. Desde Huaraz, Walter Salazar Asencios. Muchísimas gracias, Walter, por esa información desde la región Ancash. Son las 7:43 de la mañana. Vamos a una pausa, regresamos un instante, estamos aquí en No Hay Derecho. Para estar siempre informado de lo que sucede en lo político, en lo social. Para escuchar voces independientes y no siempre lo mismo. Para saber de lo que nadie se atreve a denunciar. www.idlradio.pe. Con análisis de verdad. www.idlradio.pe. Es la renovada página web a la que usted debe ingresar. Información, análisis y debate. www.idlradio.pe. Es una producción del Instituto de Defensa Legal. RBC 104.7. La otra forma de vivir.
7:44 de la mañana, estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho. Antes de irme a la pausa y muy temprano también cuando hacía los comentarios, está con nosotros vía telefónica el congresista Alberto de Belaúnde, que como ustedes saben fue hasta hace poco congresista de Peruanos por el Cambio, representante de Lima, un joven político con una, a pesar de su juventud, larga trayectoria y que viene cumpliendo un papel muy importante en el Congreso de la República. Entre otros encargos, hasta hace poco tuvo el encargo de presidir la Comisión de Justicia. Ha dejado de ser parte de Peruanos por el Cambio por una decisión que desde mi modesto punto de vista habla bastante bien y de la coherencia con la que él siempre ha actuado en política, porque no estuvo de acuerdo en la manera como se produjo lo que hoy día se ha constituido en uno de los temas que probablemente más perjudique no solo al gobierno en términos de lo que está significando ya las reacciones al indulto, sino también al país a propósito de lo que internacionalmente también esto puede significar. Le ha tenido la gentileza de contestar nuestra llamada para conversar con él sobre varios temas. Congresista Alberto Belaúnde, es un gusto saludarlo, muy buenos días. Buenos días, Gacho, y un saludo a todos los amigos de No Hay Derecho. No, muchísimas gracias más bien por atendernos. Yo quería preguntarle, y después voy a regresar un poquito a los temas por los cuales usted ha terminado dejando la bancada, pero quería preguntarle por algo que hoy día ocupa todas las portadas y tiene que ver con lo que el presidente de la República y la presidenta del Consejo de Ministros han llamado el Gabinete de la Reconciliación. Mi pregunta tiene como dos niveles. La primera es, ¿a qué se puede estar refiriendo el presidente cuando plantea la reconciliación en esos términos? Y en segundo lugar, ¿por qué cree usted o asume que le ha tomado tanto tiempo? ¿Por qué frente a los hechos dramáticos que se han producido en tan pocas semanas, la posibilidad de una vacancia al presidente y luego el indulto a Fujimori, debería él haber tenido, me imagino, un poco más de interés en sacar esto lo más rápido posible, pero se ha demorado mucho? ¿Cuál es su reflexión al respecto? Bueno, sobre el primer punto, yo creo que no se puede hablar de reconciliación cuando ésta tiene como base la impunidad. Claramente, por lo que sabemos hasta el momento y por la coyuntura en la que se realizó, estamos frente a un indulto político, no un indulto humanitario. Yo lo he señalado, Gabriel, varias veces, incluso en tu programa, que si Alberto Fujimori estuviese grave y necesitase un indulto humanitario, yo no solo no hubiese renunciado a Peruanos por el Cambio, sino que hubiese defendido la decisión. Pero creo que ese no es el caso. Por la manera como se ha dado y el momento en el que se ha dado, este sin duda es un indulto político. Entonces, no se puede hablar de reconciliación cuando, por ejemplo, los familiares del caso Patti Vilca no tendrán acceso al derecho fundamental a la verdad ni el debido acceso a la justicia. Recordemos que no solo se ha dado un indulto, se ha dado un derecho de gracia, que en la práctica es algo muy parecido a una amnistía, porque en el caso del indulto no se borra el delito, pero en el caso del derecho de gracia se está evitando que el proceso pueda seguir adelante. Es una suerte como de amnistía concentrada en la figura de Alberto Fujimori. Yo creo que esto generará serias responsabilidades y problemas en el sistema interamericano, tomando en cuenta los diferentes tratados y compromisos internacionales que tiene el Perú. Sí. Y creo que la demora en armar el gabinete se debe caer en una situación de desconfianza. Es muy difícil conseguir profesionales independientes que estén dispuestos a jugarse su prestigio para asumir esta responsabilidad, más aún en un contexto en el cual varios ministros que contaban con una aprobación ciudadana interesante han preferido renunciar para no avalar esta situación.
Sí. Ahora, congresista Alberto de Belaúnde, siguiendo su reflexión con atención, quería a propósito de eso preguntarle lo siguiente. Pero daría que el presidente de la República no logra entender en su real magnitud los problemas y las decisiones tan relevantes que tiene que tomar en una situación que, digamos, todavía se muestra turbulenta. Ayer, en una reunión con los gobernadores regionales, él dijo, bueno, estamos pasando por una situación difícil, pero ha quedado claramente establecido que las acusaciones que le hicieron a él a propósito del pedido de vacancia eran totalmente injustificadas y no tenían un mínimo de sustento, y dice que ahora con optimismo hay que ver el futuro y hay que empezar a trabajar y hacer las cosas como corresponde. Pero esa no es la conclusión que debería haber sacado de un proceso que le ha costado no solo, digamos, un rechazo de los sectores que genuinamente lo apoyaron por defender la democracia, no es la reflexión que había que hacer o la elección que sacar después de haber dado un indulto que está siendo sumamente cuestionado, y si uno quiere un asunto más cercano a él todavía, que es el hecho que congresistas, ministros o personas del propio gobierno se hayan ido diciéndole, presidente, usted no ha actuado correctamente. ¿Por qué cree usted que al presidente le cuesta comprender la situación en su dimensión real y sobre todo aprender de ellas para evidentemente trasladarnos a un estadio ojalá un poco más cierto o menos incierto? No lo sé, es una muy buena pregunta, porque lo que siento que ha pasado en ese proceso es que se ha ido en contra del mandato que nosotros recibimos en la segunda vuelta del año pasado. Es un mandato claramente contra la impunidad y el respeto a los derechos humanos. Incluso hay un compromiso firmado por el presidente Kuczynski con las asociaciones de víctimas, y que conozco muy bien porque entre las firmas que podrás encontrar ahí también está la mía. Sin duda. Y la de Guino Costa. De verdad. Entonces, habla de por lo menos una falta de interés en determinados temas, que se traduce también en el hecho que el congresista Guino Costa y yo insistimos durante buen tiempo para que el presidente pueda reunirse con las víctimas, a solicitud de ellas. Y esto en ningún momento pudo concretarse. Sí. Ahora, pero ¿qué cosa es lo que finalmente puede hacer recapacitar a un gobierno? Dicen que el presidente de la República a veces no le presta tan atención al ruido interno y ahí busca actuar de manera muy pragmática, y que sí, digamos, tiene ciertos cuidados con lo que puede terminar afectando su prestigio, sobre todo internacional, y que estemos sometidos a una discusión en la Corte Interamericana de que se pueda revertir un indulto que ha dado el presidente de la República porque lo dio mal, porque no correspondía. Ya The Economist acaba de decir lo mismo. Está en distintos países del mundo se está hablando de cómo ha terminado en año y medio este gobierno sometido a una lógica, la verdad, pro impunidad. ¿Eso podría llevar al presidente a cambiar, o cree usted que ya la cosa está cantada? ¿Y cuál va a ser la reacción cuando, por ejemplo, la Corte diga que ese indulto tiene que ser revertido? La presidenta del Consejo de Ministros ha dicho, haremos prevalecer la Constitución, pero claro, eso si se toma literalmente debería significar cumplir con lo que la Corte dice, pero parecería que ella lo que quiere decir es que no vamos a acatar lo que diga el sistema interamericano. Y acá creo que todos los oyentes tienen que tener algo claro. Se quiere plantear como que una cosa es el sistema interamericano de derechos humanos y otra cosa enfrentada a ello es soberanía nacional. Y esto no es así. Nosotros como país soberano decidimos formar parte del sistema interamericano de derechos humanos, y lo hicimos para que los ciudadanos de nuestro país cuenten con una instancia adicional para que puedan ver protegidos sus derechos. Y el sistema interamericano ha sido absolutamente clave, por ejemplo, para restituir derechos laborales. Ha sido absolutamente clave para que jueces indebidamente destituidos en la época del fujimorismo puedan ver sus derechos respetados, para que periodistas puedan tutelar su derecho a libertad de prensa. Es un espacio clave que además nuestra Constitución señala claramente que los tratados internacionales tienen rango constitucional. Entonces, no es que una decisión del sistema interamericano puede colisionar con nuestra Constitución.
una decisión del sistema interamericano tiene que ser acatada justamente porque la obligación que nos hace tener que acatarla tiene rango constitucional. Entonces creo que eso es algo que tiene que quedar absolutamente claro a la población. Y un segundo elemento que hay que señalar es que el país está en un esfuerzo importante para acceder a la OCDE, que es este espacio de países desarrollados. Yo veo bien difícil que la OCDE decida que el Perú puede ingresar a este espacio teniendo claramente un problema de lo que en inglés se llama rule of law, ¿no? de Estado de Derecho y de respeto no solo a la independencia de poderes, sino al debido funcionamiento del sistema de justicia. Sí, ahora esto puede complicar mucho el panorama internacional de nuestro país. Ahora, y digamos sobre todo en un contexto congresista Alberto de Belaúnde, donde el presidente Kuczynski y su canciller, el señor Ricardo Luna, han sido muy activos, y con razón, y yo aliento, y me parece que se hizo bien en ese sentido, promover y buscar en otros países niveles de solidaridad, pero a veces de rechazo a la arbitrariedad que se está produciendo hace tiempo con una sistemática violación de derechos humanos en Venezuela, por ejemplo. Entonces resulta, la verdad, totalmente contradictorio que por un lado tengamos ese nivel de respaldo a quienes están siendo víctimas de la barbarie de un gobierno como el de Maduro, y que ahora, digamos, sigamos un poco sus pasos, porque es Venezuela el país que está en la pretensión de inclusive salirse de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana, como Fujimori el año 99. Así es, la dictadura chavista tiene una serie de paralelos bastante sugerentes con lo que fue la dictadura fujimorista de los 90. Los gobiernos autoritarios justamente son aquellos que no respetan derechos humanos y no respetan la independencia de poderes, favorecen la impunidad. Yo lamento que el Perú, que ha tenido un liderazgo claro y admirable en el tema de Venezuela, vea empañado su prestigio internacional con algo como esto. Máxime si acabamos de entrar al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que es un espacio pues donde uno debe tener cierto prestigio y cierta autoridad moral para poder ejercer el puesto. Sí, son las 7:57 de la mañana. No sé si nos mantenemos en comunicación o hemos perdido la comunicación. ¿Congresista de Belaúnde? Aquí estoy. Sí, me parecía que le estaba preguntando, le quería preguntar, agradeciéndole por la gentileza de conversar con nosotros, lo siguiente. Entonces, a usted, digamos, ya hizo una reflexión sobre lo que el presidente puede estar entendiendo el tema de la reconciliación. ¿Le queda entonces claro, o más claro que antes a estas alturas, que no solo ha sido un indulto político, sino que claramente hubo un acuerdo, o que se estaba trabajando en base a un acuerdo, parece que entre el propio presidente o gente muy allegada al presidente y Kenji Fujimori, para conseguir esos 10 votos que finalmente hicieron la diferencia para evitar que que lo vacaran en ese momento? ¿Le queda totalmente claro de que eso fue así a estas alturas por los detalles que se han conocido? Sí, mira, para varios en la bancada fue una gran sorpresa la votación de lo que ahora se conoce como la bancada kenjista. Yo te confieso que ahí mi cálculo político falló. Yo pensé que estos congresistas que en teoría apoyaban a Kenji eran en realidad un bluff y que no existían, porque yo veía que en votaciones importantes el único voto singular en contra de la bancada era el de Kenji Fujimori. Siempre estaba muy solo. Entonces fue una gran sorpresa. A lo que ha sucedido luego, el momento en el cual se produce el indulto, cómo se produce el indulto, me queda absolutamente claro que esto debe haber sido parte de una negociación política. Los detalles todavía los estamos conociendo. Ahí la prensa está cumpliendo un rol muy importante, IDL Reporteros, Rosa María Palacios, Paolo Vaz, y nosotros queremos colaborar porque creemos que es un tema coherente desde el Parlamento. Por eso el día de hoy, el congresista Vicente Ceballos, el congresista Gino Costa y yo, estamos presentando un pedido formal a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos para que se cite en el inmediato plazo posible al ministro de Justicia y que brinde explicaciones para tener claro cómo ha sido el procedimiento, los diferentes momentos
y que se pueda aclarar por qué este procedimiento ha tenido características distintas a la de otros indultos humanitarios otorgados por el mismo gobierno. Sí, parecería que en esta etapa, ya para ir terminando, congresista de Belaunde, el presidente, por las dificultades que ha tenido, por las explicaciones que estaba al comienzo de conformar su gabinete, se está respaldando bastante en los miembros de su partido, o digamos en alguno de los integrantes de su partido de gobierno. Primero, claro, ha tenido que hacer los reemplazos correspondientes en las comisiones de las que ustedes eran parte, y ahora el señor Eresi es presidente de la Comisión de Justicia, Gilbert Violeta va a Lavallato reemplazando a Gino Costa. Pero, digamos, en este proceso, Gilbert Violeta ha hecho una declaración que yo comentaba el día de ayer, el fin de semana, en 2 medios de comunicación, y ha dicho que de cara a un proceso de reconciliación hay que hablar con todas las agrupaciones políticas y buscar puntos de encuentro, y ha dicho que inclusive él estaría de acuerdo en la posibilidad de un encuentro entre Pedro Pablo Kuczynski y Alberto Fujimori. ¿Qué le dice no solo de que eso lo diga el presidente del partido de gobierno, sino que sea o esté pensado desde una lógica de reconciliación, que es lo que el presidente también ha venido diciendo todos estos días? Sí, yo no comparto las apreciaciones de mi colega, y creo sí importante que todas las fuerzas políticas dialoguen. Creo que ese es un elemento fundamental de la democracia, que nos diferencia claramente de un gobierno autoritario como el que existió en los 90. Pero el señor Fujimori sigue siendo alguien sentenciado por graves crímenes y delitos. Un indulto de las características del recibido de Alberto Fujimori no borra la culpabilidad. Entonces mal haría un presidente de la República el juntarse a conversar con un delincuente, que además, al tratarse de un indulto humanitario, digamos, sus características de salud deberían tenerlo concentrado en poder mejorar, el poder cuidarse a sí mismo, y no de participar activamente en política. ¿Le ha sorprendido que Mercedes Arauz se quede en el gabinete? Además, para liderar esta etapa que dice va a ser no solo el gabinete de la reconciliación, sino que último momento, estando ya decidido que el año iba a tener otro nombre, le han puesto el año del diálogo y la reconciliación. RBC. Por cierto, yo he dado la instrucción de que los oficios que salgan de mi despacho no se firmen con el nombre del año. Creo que uno no puede imponer conceptos a la sociedad y hablar del año de la reconciliación, cuando la reconciliación no debe venir de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba. Creo que es faltarle respeto a las víctimas y a muchas personas que han sufrido lo que fueron los abusos del fujimorismo. Creo que, para la pregunta, creo que Mercedes Arauz tiene la confianza del presidente. Creo que la gestión que venía realizando como primer ministro mostraba cierto diálogo y apertura, y a mí me parece natural que ella continúe. Creo que el problema va a estar, y lo sabremos en las próximas horas, si es que han tenido la posibilidad de armar un verdadero gabinete de ancha base. Yo tengo mis dudas. Sí, pues no es posible. Y algo, Glatzel, que a mí sí me preocupa mucho. Independientemente de quién sea, yo no quiero dudar de calidades personales, pero sí creo que en un año electoral sería importantísimo que quien sea ministro de Inclusión Social sea una persona de características técnicas, no solo para asegurar que no haya ningún tipo de tentación política en los programas sociales, pero también para generar la apariencia. Creo que en política no es solo importante el efectivamente tener una actuación ética, sino también respetar lo que se conoce como apariencia de vida. Entonces creo que sería saludable que el Ejecutivo ponga una persona independiente en la cartera de Inclusión Social. Ahora, pero parecería que ese es el bolo que está reservado, el cupo que está reservado para el partido, porque digamos... No creo que al partido le convenga. Creo que los amigos del Perú por el Cambio, si es que aceptan una recomendación mía, no les conviene estar en un puesto donde se va a generar mucha sospecha.
sobre lo que pueda suceder. Creo que hay personas de la bancada que podrían ocupar otros ministerios y así se evitaría este tipo de situaciones que podrían perjudicar. De acuerdo. Dos últimas preguntas que vienen de las redes. Una, ¿qué piensa del pedido de vacancia que está impulsando el Frente Amplio en contra del presidente de la República? Había cuenta, su argumento es que hoy día, con el tema del indulto, el presidente se ha desenmascarado también y quienes lo apoyaron al comienzo creyendo de que no lo iba a hacer, deberían ahora apostar por este procedimiento. No, yo estuve en contra del proceso de vacancia y sigo en contra del proceso de vacancia. Nosotros estamos en un régimen presidencialista, que es lo que establece nuestra Constitución. Entonces, esta idea de cambiar al presidente porque pierde la confianza del Congreso no se condice con nuestro diseño constitucional. El presidente no es un ministro, no simplemente es interpelado y censurado. Creo además que hay que respetar un debido proceso y que la información sobre este caso recién se está conociendo. Entonces, y esto creo que es absolutamente importante. Quienes creen que, porque he dejado de ser oficialista, apoyaré una vacancia presidencial que más parece tener características electorales que un verdadero sustento, o quienes creen que ahora podrá apoyar la institución de magistrados del Tribunal Constitucional o del fiscal de la Nación, claramente no me conocen. Mi compromiso con el Estado de Derecho y la institucionalidad sigue siendo exactamente el mismo. Sí, y lo otro que preguntan también en las redes es, entonces, bueno, por lo que acaba de decir, no hay ninguna posibilidad de que pueda regresar a Peruanos por el cambio en la bancada, porque hay algunos de sus colegas que se han quedado ahí que dicen que es una cuestión de tiempo. No, yo agradezco el gesto de amistad. Han tenido algunos colegas con estas declaraciones, pero creo que lo que a mí me corresponde en este momento es tener una actitud independiente. Seguiré como no agrupado y seguiré trabajando en los temas que siempre me han convocado. De acuerdo. Congresista Alberto Belaúnde, muchísimas gracias por habernos contestado esta mañana. Le deseamos lo mejor, conocemos su trayectoria, yo conozco a Alberto Belaúnde hace ya bastante tiempo y la verdad me parece que la coherencia con la que ha venido actuando en este y otros temas habla muy bien de eso que en la política debería ser un sentido común. Muchísimas gracias, muy amable. Muchas gracias, Glaser, y un gran día para todos los oyentes. De igual modo, ha sido entonces Alberto Belaúnde que ha conversado con nosotros. Voy a ir a una pausa, regreso un instante aquí en No hay Derecho. Soy Norma Méndez Díaz, madre de Melissa Alfaro Méndez, una joven de 23 años que falleció por un sobrebomba enviado por el Estado de nuestro país a cargo de Alberto Fujimori el 10 de octubre de 1991. Nosotros los familiares estamos en desacuerdo con el indulto porque contravendría las leyes, porque creemos que los que cometen delitos deben cumplir su condena, sean presidentes, sean políticos, sea quien sea. Las leyes se deben cumplir. Como familiar decimos, el indulto es insulto. Mi nombre es Huber Flores, soy de la comunidad indígena Santa Clara de Uchuña. Venimos luchando hace más de 3 años para que se nos reconozca el derecho a nuestros territorios ancestrales, que la empresa de palma aceitera y los traficantes de tierra nos quieren quitar. Ya han matado a 6 campesinos y quemado mi casa, mi familia, mi comunidad y nuestros dirigentes venimos siendo amenazados. Durante la última década han matado a 137 y 835 están siendo enjuiciados por defender sus derechos. Únete a la campaña Yo Defiendo y apoya a quienes como Uber defienden su derecho a la vida y a su tierra. Para estar siempre informado de lo que sucede en lo político, en lo social. Para escuchar voces independientes y no siempre lo mismo. Para saber de lo que nadie se atreve a denunciar. www.idlradio.pe con análisis de verdad. www.idlradio.pe es la renovada página web a la que usted debe ingresar. Información, análisis y debate. www.idlradio.pe es una producción del Instituto de Defensa Legal. RBC 104.7, la otra forma de vivir.
8:09 de la mañana, estamos de regreso aquí en No Hay Derecho. Lo anuncié temprano cuando hacía los comentarios, está ya en comunicación telefónica el doctor Ronald Gamarra, que ustedes conocen bastante bien, un reconocido abogado en materia de derechos humanos y lucha contra la corrupción. Ha sido procurador del Estado justamente para los casos vinculados a Fujimori y Montesinos, y procurador anticorrupción en general, porque tocó ver casos de los gobiernos siguientes también al del ex dictador. Ya ha tenido la gentileza de contestar esta llamada para poder conversar sobre varios de los temas que, digamos, creo yo, se están tratando de plantear desde una perspectiva equivocada, para justamente generar una confusión en torno a lo que es posible o no, después de que legítimamente los familiares de sus abogados, de las víctimas de Alberto Fujimori, han decidido ir ante el sistema interamericano a propósito de que hay casos ahí en seguimiento que, digamos, habilitan esa posibilidad para ver si el Estado está cumpliendo o no con el mandato expreso de aquello que dijeron en sentencia Barrios Altos y Cantuta, por ejemplo. Doctor Ronald Gamarra, es un gusto saludarlo, buenos días. Buenos días, Roberto, ¿cómo te va? Muchas gracias por atendernos. Bueno, ayer Alberto Fujimori, digamos, a través de su cuenta o sus redes sociales, ha dicho que acredita como abogado al señor Miguel Pérez Arroyo para que lo defienda en su proceso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ha dicho que él va a ser su único vocero en este tema, y este señor ha salido ayer ya en los medios de comunicación a decir que va a pedir a la Corte que le permitan defender a Alberto Fujimori bajo el argumento de que la decisión de la Corte puede afectar o beneficiar a Alberto Fujimori y él tiene que tener acceso al debido proceso. Digamos, sobre las dos cosas: primero, que Fujimori tenga un abogado para estos fines, y segundo, si es que los procedimientos ante la Corte en una situación de seguimiento a un caso concreto habilitan esa posibilidad de que él vaya con su abogado a defenderse. A ver, gracias. Mira, a ver, lo primero, Alberto Fujimori está reconociendo la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por eso es que está acreditando abogado. De acuerdo. ¿Ya? Entonces, digamos, o sea, aunque 20 años después Fujimori se rinde y reconoce, como corresponde, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos forma parte del derecho interno y que sus decisiones son obligatorias para el Estado peruano. Ajá, buen punto. Eso para empezar, ¿no? Lo segundo es que aún Fujimori en estas circunstancias se diferencia de Mercedes Arauz, quien pretende cuestionar las decisiones y competencias de la Corte Interamericana. Bueno, pues, pero si vamos a reconocer el sistema interamericano de protección a los derechos humanos, y específicamente el trabajo y las funciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, hay que hacerlo conforme a lo que está estipulado en la propia convención y en los documentos internos de la Corte, que por supuesto el Perú ha ratificado todos ellos, ¿no? Y allí se establece un procedimiento entre los estados, en este caso el Estado peruano, quien ha reconocido, ha firmado y suscrito la Convención Americana y ha reconocido la competencia contenciosa de la Corte, en relación con quienes han presentado el caso ante la Corte, los casos Barrios Altos y La Cantuta. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que digamos hace las veces de fiscal, y los representantes de las víctimas, quienes pueden tener también su propia elaboración y peticiones respecto de lo que se debate ante la Corte. De acuerdo. La Corte en su momento revisó los casos de Barrios Altos y La Cantuta, y los revisó porque en el Perú de los 90 era imposible acceder a la justicia porque estaba bajo el control de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos Torres, como lo reconoce el hoy abogado de Alberto Fujimori en algunos escritos publicados luego de la sentencia expedida por la sala que presidió en su momento César San Martín. Sí. ¿Cierto? Bueno, pero este es un debate entre el Estado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y los representantes de las víctimas. No hay espacio para otra persona. Es decir, no se puede presentar en la audiencia, no puede intervenir, debatir, hacer peticiones en concreto, etcétera. Lo intentó el anterior abogado de Alberto Fujimori en el 2012, cuando la Corte convocó a una anterior audiencia de supervisión del cumplimiento
de la sentencia de Barrios Altos me parece, sí, cuando la sala Villestein, ¿no es cierto?, pretendió desconocer el carácter de crimen de lesa humanidad del caso, ¿no? Allí el abogado pretendió intervenir y la Corte le dijo no. Ya, o sea, digamos, el señor abogado que hoy día defiende a Alberto Fujimori debe saber, por la experiencia reciente, que eso no es posible. La pregunta es, ¿por qué hace un planteamiento que no tiene ninguna posibilidad de trasladarse a la práctica? Es decir, quiere generar una incidencia política, evidentemente, ¿no? Ajá. Quiere generar una incidencia política y aparecer en todo caso como una persona a la cual no se le han respetado los supuestos derechos en sede interamericana, ¿no? Ajá, de acuerdo. Como que son otros los que han discutido sobre un tema que le afecta y que él no ha tenido posibilidad de defenderse. Este no es un caso en el que se está juzgando a Alberto Fujimori. Aquí se está supervisando si el Estado peruano cumplió o no cumplió con su obligación internacional, ¿no? Entonces, claro, creo que si Fujimori lo quiere, no habrá ningún problema en presentar algún documento que la Corte lo anexará digamos, al expediente, ¿no? Sí. Pero participar bajo ninguna circunstancia, y eso lo sabe el propio Fujimori, lo sabe su abogado. Están generando una incidencia de carácter político, ¿no? Ahora, pero es importante, digamos, al margen de esto que, o al lado de esto que usted acaba de mencionar y con lo que coincido, el punto, digamos, inicial de nuestra conversación que usted ha resaltado, y es que finalmente, si su coartada es generar un acto político para decir que no lo han dejado defenderse, lo que hay que tomar y tomarle la palabra en eso es que reconoce la competencia del sistema interamericano y por lo tanto ni siquiera el gobierno debería ya, digamos, cuestionarlo si es que el propio beneficiado del indulto ha terminado sometiéndose a la misma. Eso me parece que es clave y es importante. Ahora, ¿hasta dónde puede llegar la Corte con este tema? Es decir, llega el día de la audiencia, el 2 de febrero, están en periodo de audiencias en la Corte Interamericana, escucha al Estado, escucha a la Comisión, escucha a los abogados de las víctimas, anexa el documento que manda Fujimori. ¿Qué pasa después? ¿Cuánto tiempo después la Corte puede pronunciarse? ¿Cuál es el mínimo y cuál es el máximo, digamos, de ese pronunciamiento? ¿Hasta dónde podría llegar en esta decisión? A ver, gracias. Como en todo hecho sometido a una Corte, la Corte puede darle la razón a uno o a otro actor. Sin duda. ¿No? En este caso, digamos, la Corte puede decir que el Estado ha cumplido con los estándares interamericanos y específicamente ha cumplido con las sentencias emitidas por la Corte respecto a los casos Barrios Altos y La Cantuta, con lo cual el tema se terminó y el indulto fue santificado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esa es una posible decisión, y por supuesto en ese caso hay que respetar la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. De acuerdo. Ahora, la otra posibilidad, la que creo yo que se va a dar, ¿cierto?, en razón de lo que dice el propio sistema, de sus antecedentes, de la jurisprudencia, ¿no?, y de la protección de la dignidad de las víctimas, es que con la decisión del indulto y el derecho de gracia, el Estado peruano ha incumplido con su obligación de respetar los derechos establecidos en la Convención Americana de Derechos Humanos y ha incumplido con lo decidido en las sentencias de la Corte expedidas en el 2001 y 2006, y por lo tanto puede ordenar directamente, puede señalar que son nulas, puede decir que carecen de efectos jurídicos, o puede decir que son incompatibles, que la decisión es incompatible con la Convención y con las decisiones adoptadas en el 2001 y 2006, y que por lo tanto el Estado peruano tiene que modificar internamente esta decisión. Cualquiera de esas posibilidades, sea que lo diga directamente o utilizando un lenguaje jurídico diplomático, lo cierto es que lo más probable es que la Corte, para todos los efectos, declare que lo hecho por el presidente Kuczynski compromete las obligaciones internacionales del Estado peruano. Ajá, y si eso pasara, el gobierno, digamos, si es un gobierno consecuente con el Estado de Derecho y con el respeto a los compromisos internacionales que el presidente de la República ha valorado, por ejemplo, en términos económicos o en aspectos de libre comercio o en el acceso a la OSD, debería acatar. Pero ¿qué pasa si dice
No, o sea, digamos, esto lo dio la máxima autoridad del país, es el presidente, somos autónomos, somos soberanos y nadie tiene por qué meterse. ¿Qué es lo que le están diciendo algunos sectores debe hacer si es que, digamos, le piden revierta esta decisión? Entramos en un periodo de rebeldía que ¿qué concretamente podría significar? Bueno, no, yo me imagino que eso no va a pasar, espero que no, pero además, además de todo lo que tú has dicho que es cierto y la pretendida incorporación del Estado peruano a la OECD, que se vería totalmente perjudicada por estos temas, los tratados comerciales con otros países como el TLC con Estados Unidos, que tiene una cláusula de respeto de derechos humanos, pero por la propia responsabilidad internacional, en el sentido de que nosotros hemos suscrito tratados internacionales y tenemos que cumplirlos, ¿no? Y voy a usar este ejemplo que a mí en verdad no me gusta, pero que es recurrente y es muy ejemplificativo. A ver, si frente a la sentencia expedida por el Tribunal Internacional de la Haya, Chile hubiera dicho, como no me satisface la sentencia que resuelve los límites, entonces yo no la cumplo. Por supuesto que el Estado peruano hubiera protestado y todos los ciudadanos no hubiéramos estado de acuerdo, ni nadie de la comunidad internacional, ¿cierto? El Perú ha suscrito tratados internacionales y tiene que cumplirlos. Y estos tratados internacionales, de manera específica, señalan que el Estado tiene la obligación de cumplir las sentencias de forma íntegra. Artículos, por ejemplo, 67 y 68.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos. O sea, tiene que asegurar la implementación a nivel interno de lo dispuesto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en sus decisiones. Y eso no solo viene del sistema interamericano y específicamente de la Convención Americana. Hay un tratado de los tratados, que es el Tratado de Viena, antiquísimo, ¿no es cierto?, que dice que los tratados tienen que cumplirse conforme al principio de buena fe y que esos tratados obligan al Estado y a todos los poderes y órganos del Estado. O sea, es imposible que hoy por hoy un Estado cuestione esto, ¿no? Salvo, pues, que nos pongamos al nivel del chavismo, ¿no? El presidente Kuczynski ha tratado de ser el líder de la, de la resistencia al chavismo, de la oposición. De la resistencia al chavismo, ¿no es cierto? Y ojo, en este tema se va a poner al nivel de Chávez y de Maduro. Francamente, su imagen a nivel latinoamericano o internacional pues caería por los suelos, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre él y Chávez finalmente? Sí, pero además muy pocos días después de haberle pedido a la OEA si podría aplicar la Carta Democrática porque había un avasallamiento institucional y que, digamos, todo esto podría generar una distorsión. Es decir, el presidente hace poco ha estado pidiéndole al sistema de la OEA en todas sus expresiones que más bien atienda una situación que aquí se estaba produciendo. Claro, ¿no? Por si acaso, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos son órganos de la Organización de Estados Americanos. Por lo tanto, ahí está la importancia. Y además tenemos ya el pronunciamiento del secretario general de la OEA, ¿no? Sí, no hay cómo. Está clarísimo. Ahora, doctor Gamarra, otro tema que es jurídico y también nos han pedido que acá lo podamos desarrollar, es el caso Pativilca. El 26 de enero hay, digamos, una audiencia donde se tiene que definir si es que, digamos, el derecho de gracia presidencial que interrumpe la posibilidad de que se haga justicia en el caso de Pativilca es compatible o no con lo que los jueces entienden, pues un control de convencionalidad, en fin. ¿Usted cree que es posible de que los jueces, a pedido del fiscal, por supuesto, puedan inaplicar esto? Ayer el presidente del Poder Judicial me dijo, o sea, en teoría sí es posible, pero no se sabe si es que ellos van a actuar como Antonia Saquicurá en su momento o Ana Cecilia Magallanes. Pero ¿cuál es su opinión? Sí, no, solo antes de referirme a este punto, solo recordar que a nivel interno nosotros tenemos el Código Procesal Constitucional y tenemos una ley específica 27775 de ejecución de las sentencias supranacionales sobre derechos humanos. O sea, no entiendo cómo tendríamos una legislación de ejecución de las sentencias de la Corte y pretendamos no cumplir con las sentencias de la Corte, ¿no? O sea, sería absolutamente contradictorio. Bueno, sobre el derecho de gracia, en principio, este extremo de la resolución dada por Kuczynski no va a ser objeto de revisión por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque la Corte solo tiene sentencias sobre Barrios Altos y la Cantuta, no sobre Pativilca, ¿cierto? Sí. Entonces, ese extremo no lo van a tocar.
Aún bueno se puede mencionar, pero no va a ser objeto de la decisión. Bueno, pero el derecho de gracia, como ya lo ha dicho también el propio Tribunal Constitucional, sí puede ser objeto de control constitucional por los jueces constitucionales, por los jueces penales que están viendo el caso en específico y que pueden hacer control de convencionalidad y control de constitucionalidad, y finalmente por el propio Tribunal Constitucional. Además, dependiendo de lo que decida la Sala Penal Nacional sobre el caso Pativilca, este caso puede llegar al Sistema Interamericano de Protección a los Derechos Humanos y finalmente a una decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su momento, ¿no? Pero ¿qué tenemos para los próximos días? Tenemos un escrito presentado por los abogados de las víctimas pidiendo un control, ¿cierto? Respecto de lo que ha acontecido con el derecho de gracia. Mire, lo primero es que decir que hay que hacer un control constitucional que está muy vinculado con el control de convencionalidad, porque nuestra Constitución no solo son los artículos que leemos normalmente en esa carta, ¿no? Porque los tratados internacionales suscritos por el Perú, ratificados por el Perú, forman parte del derecho interno y tienen nivel constitucional. Por lo tanto, en verdad, la Convención Americana también forma parte de la Constitución. Y lo que decían los tribunales, particularmente la Corte Interamericana, tiene que ser acatado porque su decisión tiene la fuerza de cualquier juez del Perú. A nadie se le ocurriría pues cuestionar la decisión del juez penal, civil, laboral, administrativo, agrario, etcétera, ¿no? Sí. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar el 26 de este mes de enero, ¿no es cierto? Bueno, entiendo yo que a la petición de las víctimas se va a añadir la decisión de la Fiscalía de solicitar la inaplicación del derecho de gracia al caso concreto para que este caso continúe, porque la gracia tal cual ha sido expedida no cumple con los estándares establecidos en nuestra propia Constitución. De acuerdo. Y en la Convención Americana de Derechos Humanos. Ahora, pero eso se aplica solo para la posibilidad de que el juicio siga, o también que por la gravedad de los hechos que se imputan y por el comportamiento de el personaje en otros casos, que también se pueda determinar el arresto nuevamente de Alberto Fujimori. Sí. Mira, para mí más importante que incluso decir que la gracia no es aplicable porque no se cumple con el requisito objetivo del plazo determinado de instrucción para que proceda el derecho de gracia, es este estándar interamericano, en el sentido de que no se pueden cortar procesos porque eso pone en cuestión el derecho a la verdad, el debido proceso y el derecho de las víctimas, ¿cierto?, a conocer lo que realmente aconteció. Entonces yo no veo forma de que un tribunal democrático pueda, si no, declarar la inaplicación del derecho de gracia y por lo tanto que todo esto continúe. Ahora, entiendo que en este caso ya hay una acusación. Sí. Y en la acusación, en un extremo de ella, la Fiscalía solicita que Alberto Fujimori afronte el juicio en cárcel. Entonces, este extremo también tiene que ser objeto de decisión. No lo va a hacer el 26 de este mes, claro, pero sí cuando se discuta ya formalmente la acusación, ¿no? Sí, y la última para terminar, y esta viene de las redes sociales y me piden que le pregunte esto, pero si la situación se complica, como parecería ser para Alberto Fujimori, los intereses que él tiene, por supuesto, y las del gobierno, en el sentido de que el presidente tomó la decisión, ¿cree usted que las posibilidades de que Fujimori se vaya del país para evitar, digamos, que esto se revierta, ya existe? ¿Es posible eso o no? En términos reales, Fujimori se va a escapar. Y si no se escapa, el presidente le va a pedir que se vaya del país, ¿no? Para beneplácito, además de Keiko Fujimori, quien podrá volver a tener el control del partido. Y ahí sí, el presidente libera a Fujimori se va, Keiko vuelve a tomar el control del Congreso y dentro de poco el presidente otra vez está sometido a un proceso de vacancia y ahí sí ya no lo salva nadie. Bueno, no hay forma de que el presidente Kuczynski termine su mandato, que llegue al 2021. No estoy propiciando un golpe de Estado. Digo que el gobierno es tan débil, pero tan débil,
que en algún momento o es vacado o va a tener que renunciar. Sí, pues la situación es muy complicada. Doctor Ronald Gamarra, como siempre un gusto. Muchísimas gracias por con tanta claridad explicarnos todas estas situaciones que a veces se busca distorsionar en algunos medios justamente para no conocer al detalle los procedimientos, pero sobre todo las consecuencias de algo que, para bien de nuestro país, el Perú suscribió hace tiempo, que son estos convenios internacionales que nos dan esta protección a nivel internacional. Muchísimas gracias, muy amable. A ti, gracias, pero entiendo que no necesitas abogado porque haces unas explicaciones jurídicas mucho mejores que la mayoría de los abogados. Muchísimas gracias, muy amable, muchísimas gracias. Ronald Gamarra ha conversado con nosotros esta mañana. Vamos a una pausa, les damos un instante, estamos aquí en No Hay Derecho. Yo soy Javier Roca Obregón, papá de Martín Roca Casas, estudiante de Economía de la Universidad del Callao, que fue secuestrado en el gobierno de Fujimori. Fue secuestrado y conducido al sótano del Servicio de Inteligencia del Ejército, donde fue torturado, asesinado e incinerado por los militares. Por lo tanto, el indulto será un insulto. Para estar siempre informado de lo que sucede en lo político, en lo social. Para escuchar voces independientes y no siempre lo mismo. Para saber de lo que nadie se atreve a denunciar. www.idlradio.pe. Con análisis de verdad. www.idlradio.pe. Es la renovada página web a la que usted debe ingresar. Información, análisis y debate. www.idlradio.pe. Es una producción del Instituto de Defensa Legal. En los últimos 10 años han matado a 137 defensores de derechos humanos y otros 835 están siendo procesados. En el Perú no existe una ley que garantice su labor. Es responsabilidad del Estado proteger y defender a quienes nos defienden. Únete a la campaña y apoya a los defensores de derechos humanos. Búscanos en Facebook como Yo Defiendo y síguenos para enterarte de sus historias. RBC 104.7, la otra forma de vivir. Son las 8:31 de la mañana, estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho. Y vamos a salirnos, vamos a conversar por teléfono, ¿cierto? Vamos a salirnos un ratito de este tema que estamos, por supuesto, desarrollando hace ya varios días. La situación es muy compleja. Han indultado a Fujimori, casi bajan al presidente, hay un nuevo pedido de vacancia, hay un gabinete de la Sacha Reconciliación que se está parchando por un lado, por otro. Hay mucha gente que ha sido consultada para ser ministro, pero nadie quiere aceptar. En fin, estamos en ese tema, pero también hay que prestarle a otros atención a otros aspectos que son importantes, y lo vamos a hacer, digamos, de la mano y en paralelo a toda esta situación, porque si no, digamos, pasan desapercibidos siendo importantes. Estamos en comunicación telefónica con Juan José Quispe, que es abogado del Instituto de Defensa Legal, del área legal del Instituto de Defensa Legal, y él está en este momento en la región Amazonas, en Bagua, porque hoy día, cerca del mediodía, se va a iniciar en Bagua el juicio oral por el caso llamado Estación 6. Esto, digamos, es parte del grupo, el conjunto de casos que se produjeron después de lo que se llamó como, o se denominó el Baguazo. Este es un caso muy complejo, muy importante. Hay que recordar que frente a los incidentes de la Curva del Diablo hubo ya un proceso muy largo, pero que terminó en la absolución de quienes injustamente habían sido vinculados a hechos, por cierto, que tiene que seguirse investigando y determinar qué cosa es lo que pasó, pero los que estuvieron ahí sometidos a este proceso no tuvieron absolutamente nada que ver con esos hechos. Estamos en comunicación con el doctor Juan José Quispe, ya me dicen sí, para que nos cuente brevemente de qué se trata, qué cosa es lo que va a discutirse, quiénes son las personas que en este momento están sometidas a este proceso. Doctor Juan José Quispe, gusto saludarlo, muy buenos días. Gracias, buenos días. Sí, efectivamente, el día de hoy a las 11:40 de la mañana, aquí en Bagua, estamos en Bagua, que va a desarrollar el segundo juicio de los 4 que debe realizarse acá en Bagua por los hechos sucedidos en Bagua el 5 de junio del año 2009. Mira, casi 10 años después recién estamos iniciando un segundo juicio oral
Y en este caso ya no es por los sucesos ocurridos en la Curva del Diablo, donde murieron 12 policías, sino ahora es los sucesos ocurridos la tarde del 5 de junio en la estación 6 de Petroperú, en donde fallecieron lamentablemente 10 policías y 18 heridos. Actualmente la Fiscalía Superior de Bagua ha acusado a 25 miembros de las comunidades indígenas, no hay ningún mestizo, teniendo como instigador al señor Alberto Pizango Chota y los 24 restantes como autores materiales de 4 delitos grandes. Extorsión agravada, secuestro agravado, arrebato de armas de uso oficial y disturbios. Y la pena que está solicitando la Fiscalía es de cadena perpetua para todos. Cadena perpetua para todos. Así es. Y eso va a iniciarse ya el juicio oral, ¿no es cierto? El día de hoy sí, hay varios escenarios que después, quizás mañana vamos a conversar de manera más extensa, pero los escenarios es que el juicio oral se podría iniciar el día de hoy siempre y cuando lleguen los 25 acusados y estén debidamente notificados. Y lo más importante es que también estén los intérpretes. Todo parece indicar que a última hora recién se han notificado a los intérpretes y esperemos que estén presentes el día de hoy, porque si no, no se puede iniciar un juicio oral donde están sometidos miembros de comunidades indígenas que tienen que declarar libremente en Aguajún o en Huampí. Ahora, resulta así, digamos, curioso, por decirlo menos, que teniendo el antecedente del otro juicio, no se hayan tomado las previsiones del caso para poder tener todo listo y no estar en medio de esta incertidumbre, ¿no es cierto? Definitivamente que sí. Para nosotros así una sorpresa llegar acá a Bagua y encontrar este elemento fundamental en un proceso penal en donde si no hay intérpretes pues finalmente no podemos iniciar ni siquiera un juicio oral. Entonces lo que sí es, hemos visto también que hay un cambio de magistrado, ya no está el doctor Sabarburú como presidente de la sala, sino hay otro, el único que ha quedado es el doctor Montenegro Guimaraes, y ahora vienen 2 magistrados de la sala mixta de Bagua Grande, es decir, los doctores Sánchez Vides y la doctora Flormira Arteaga Ramírez, ¿no? Ese es el nuevo componente del tribunal. De acuerdo. Doctor Juan José Quispe, nos comprometemos a, por supuesto, después tener más detalle y a ver cómo se ha instalado y cómo se ha iniciado este juicio, pero agradecemos en este momento por habernos dado esta información sobre este hecho que es tan importante y que efectivamente no hay que dejar de prestarle atención. Muchísimas gracias, muy amable. Gracias a usted, clase. Muy amable. Vamos a una pausa, regresamos un instante porque Walter Albán, director ejecutivo de Proética, ya está en los estudios. En los últimos 10 años han matado a 137 defensores de derechos humanos y otros 835 están siendo procesados. En el Perú no existe una ley que garantice su labor. Es responsabilidad del Estado proteger y defender a quienes nos defienden. Únete a la campaña y apoya a los defensores de derechos humanos. Búscanos en Facebook como Yo Defiendo y síguenos para enterarte de sus historias. RBC 104.7, la otra forma de vivir. Son las 8:38 de la mañana, estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho. Lo anuncié antes de irme a la pausa, está ya con nosotros el doctor Walter Albán, él es director ejecutivo de Proética, una institución que tiene ya una larga trayectoria en, digamos, todos los temas vinculados a la transparencia del Estado, a la lucha contra la corrupción, pero él ha desempeñado una serie de cargos públicos importantes, ha sido defensor del pueblo, ministro del Interior, embajador del Perú ante la OEA, es decir, tiene un conocimiento del Estado también profundo, y ha venido esta mañana porque, digamos, hay varios temas en los que su opinión siempre va a ser bien recibida e importante. Doctor Walter Albán, es un gusto saludarlo, muy buenos días.
Buenos días, Glaxer, y gracias por la invitación. No, al contrario, gracias por venir. Dos cositas a propósito de, como veo que lee con atención los periódicos hoy día. Uno, el tema de el Gabinete de la Reconciliación. Digamos, habrá que imaginar un poco qué cosa puede significar eso para el presidente, uno, y el tiempo que le está demorando, ¿no? Es decir, yo una mañana decía, no es el Gabinete de la Reconciliación, sino el Concolón, están que raspan y no encuentran mucho, porque por los nombres daría la impresión de que varios otros tengo la impresión que no han aceptado. Pero ¿cuál es su lectura? Yo creo que es una impresión generalizada, Glaxer. En realidad se anunció ese gabinete para comenzar el año y estamos ya en 9 de enero, ¿no? Sí, pues. Y se siguen voceando nombres y siguen habiendo todavía incógnitas respecto a la composición completa. Y yo diría que, como ya se ha señalado, no recuerdo exactamente quién lo calificó, pero de esta manera, pero creo que el término, ¿no?, reconciliación, se ha de alguna manera denigrado, sí, en una utilización instrumental sin mayor contenido y en circunstancias en las que realmente lo que hay es una polarización en el país lamentable, ¿no? Porque ya teníamos problemas, pero estos se han agravado. Sí, pero digamos, el presidente parecería, no sé, Carlitos, si tenemos la posibilidad de poner lo que dijo el presidente con los gobernadores anoche, porque me gustaría que el doctor Albán pueda comentar un poco, porque no es solamente el desenlace o cómo se resuelve o toma las decisiones, sino las lecciones que se supone debería sacar de dos momentos tan dramáticos. Uno, que casi lo sacan de ser presidente, y la otra, de indultar a Alberto Fujimori, que dos gobiernos previos a él no lo quisieron indultar, estando en la misma condición básicamente que tiene ahora. Pero me gustaría que escuchen lo que dijo ayer, el presidente de la República a los gobernadores regionales. ¿Cómo no? Vamos a seguir trabajando. Hemos pasado un rato muy difícil, como saben, pero al final yo creo que se superó, porque las acusaciones estas no tenían la más mínima base, ¿no? Pero obviamente queremos establecer tranquilidad e ir adelante con todos los proyectos que tenemos. Ahora, yo soy muy optimista sobre lo que va a pasar este año. Ahora, varias cosas. Dice que estuvimos, o sea, ya hemos pasado la situación difícil, y segundo, dice, ha quedado acreditado que todas las acusaciones no tenían un mínimo de sustento. Bien, Glaxer, yo creo que estamos ante una situación, por eso decía, muy delicada, ¿no es cierto? Porque esto ya es lamentable, o sea, lo único que ha quedado acreditado es que el presidente no tiene palabra, porque no solo se trata de que se atrevió a hacer lo que ningún gobierno anterior quiso, sino que esto lo ha hecho contra su, promesa durante la campaña electoral, sí, contra lo que había sostenido a lo largo de, lo que va del mandato, y contra lo que le había planteado a gente que desde diversos ángulos nos han dicho lo mismo, es decir, sí, les mintió 48 horas antes. Sí. Entonces, yo creo que estamos ante una situación en la cual ya la credibilidad de la presidencia de la República, que es una institución, ya no hablemos de la persona del señor Kuczynski, sino es la institución, por ejemplo, que en las encuestas de Proética el país o la ciudadanía reclama que sea quien lidere la lucha contra la corrupción. ¿Cómo va a liderar la lucha contra la corrupción? El 75% dice que debería liderarla. Así es, que le corresponde a la presidencia de la República. Es decir, si no se predica con el ejemplo, la gente no tiene ninguna confianza. Ahora, pero el dato es mucho más grave, ¿no? Porque en esa encuesta, recuerdo, dice, el 75% dice que debería liderarla. Lo que, a la base tiene que la gente siente que no la está liderando, por eso la planteé en esos términos. Y el otro 25% puede que no sienta que la está liderando, sino que es indiferente también, o sea, en general hay una desconfianza total. Bueno, hagamos una precisión. En realidad lo que se dijo, no tengo el porcentaje en este momento claro, pero era quien tiene que liderar la lucha contra la corrupción es el presidente de la República. Y el 75% dije sí, pero el señor Kuczynski no la está liderando. Exactamente, ¿no? exactamente. Entonces, pero digo, eso que ya era un dato alarmante, yo hoy día creo que está todavía en peor porcentaje, porque ya no se puede confiar en alguien que dirige al país de esta manera, ¿no? En alguien que tiene, no tiene más bien confianza desde ningún sector. Dice cosas como las que acabo de escuchar y ciertamente cuesta creer que alguien con
digamos, un mínimo de criterio, pueda asumir que lo que pasó en el Congreso cuando no se votó a favor de la vacancia o no hubieron los votos suficientes para eso, significó de que los cargos habían quedado absolutamente descartados. Esto es perder el sentido de la realidad, ¿no? Sí. Ahora, pero digamos, cuando uno le pierde confianza a un presidente, digamos, en la vía política, en el Congreso, una posibilidad para resolver ese problema es la vacancia, o sea, en el sentido de que ya Marco Arana está corriendo firmas para un pedido de vacancia nuevo, y lo que dice es, bueno, la vez pasada le pedimos por mentiroso en los casos vinculados a Odebrecht y el tema de First Capital y el tema de Weinfeld. Ahora, además de eso, tiene el indulto bajo la mesa con Fujimori, que además lo hizo a espaldas de quienes en ese momento genuinamente lo apoyaron por defender la democracia. Por lo tanto, hoy día ya no tiene ninguna credibilidad. Pero digamos, eso en el Congreso. Pero ¿cómo desde la sociedad civil podemos expresar una solución a este problema si es que ya hemos abordado esa conclusión? Porque yo coincido en eso, o sea, este presidente ya no genera ninguna confianza. Bien, yo creo que no está claro el panorama para nadie. Ajá. En este momento, digamos, se discute mucho en torno a esto, pero también habría que decir que si bien el presidente Kuczynski personifica en este momento la falta de credibilidad, la, digamos, ya decepción, por decirlo de alguna manera, de la ciudadanía en general, no es que el Congreso esté libre de responsabilidades, o sea, claro, tampoco está funcionando, digamos, la institucionalidad propiamente. El Congreso ha hecho un papelón en todo esto, ¿no? Y la gente no le tiene ninguna simpatía. Recordemos incluso que no hace mucho las encuestas decían que a pesar de, digamos, la baja estima que existe sobre la presidencia del presidente Kuczynski, si disolvía el Congreso había como un 56% que estaba a favor de eso. Entonces, estamos ante una crisis de la institucionalidad gravísima, falta de confianza, como repito, pero la sociedad civil ya no puede seguir, creo yo, actuando por espontaneidad. Creo que se requiere de una articulación. En el Perú existen muchas redes ciudadanas que trabajan a fondo en los temas que les conciernen más directamente, pero creo que hay un denominador común. Hay una preocupación por esta corrupción que campea, ¿no?, en la sociedad en su conjunto, pero que afecta sin duda, digamos, instituciones claves en el Estado, y la necesidad de buscar un horizonte que nos genere algún tipo de expectativa en positivo. Creo, por tanto, que hay que buscar allí alguna posible salida, ¿no? Sí. Es decir, dentro del marco de la constitucionalidad y de una vía que trate de recuperar la fuerza, o mejor dicho, que trate de menguar la debilidad de las instituciones en este momento, encontrar una salida que permita que la sociedad civil sea la que protagonice, digamos, en función a una agenda que tiene que establecer cuáles son los puntos mínimos en base a los cuales podamos articularnos y podamos trabajar para que eso se concrete en el corto y mediano plazo. Claro, ahora, el problema con eso, y estando de acuerdo con eso, es que el presidente sigue siendo el mismo, en el sentido siguiente. Él puede inclusive comprometerse con una agenda, como parecería haber estado comprometido el día anterior y el día que discutían su vacancia, con una agenda democrática para defender al Estado de Derecho del avasallamiento de un fujimorismo que se venía con todo. Su discurso previo y el propio que dio en el Congreso y la defensa que hizo Gorea de él en el Congreso daban cuenta de que el presidente lo que buscaba en ese momento es salir de lo que era una intervención directa por cuestiones que personalmente hizo a la defensa del sistema democrático que él se comprometió en ese momento a liderar como en la segunda vuelta en la campaña electoral. Pero en cuanto terminó y se salvó, al día siguiente ya estaba con el indulto, además mintiendo a la gente, llamó a todos sus defensores y le dijo: no te preocupes, no va a haber indulto, no va a haber indulto, y el indulto ya estaba en camino. Entonces el problema es, claro, porque la salida constitucional en este momento debería ser que renuncie un presidente, así no podría ser, pero claro, ya viene Vizcarra tampoco sabemos cuánto puede durar, y Mercedes Arauz es lo que es Kuczynski ahora, porque está en el gobierno con Kuczynski ahora, y puede terminar todo en manos del fujimorismo, que ya más o menos imaginamos lo que puede hacer. No es complicado, pues. Es complicado, pero creo que efectivamente debemos estar preparados para cualquiera sea, digamos, la situación que se pueda presentar, porque como se ha señalado, y lo escuchaba hace poco a Ronald Gamarra, muy pocos creemos en este momento que el presidente Kuczynski esté en posibilidad de llegar al término de su mandato, ¿no es verdad? En consecuencia, hay que estar preparados para todos los terrenos, pero por eso digo, si el protagonismo lo toma la sociedad civil, se establece una agenda y se exige que en base a eso actúen las instituciones,
elecciones. Bueno, pues tendremos que respaldar aquello que institucionalmente pueda expresar mejor esta receptividad, digamos, a la demanda. Plantear una agenda concreta y, digamos, como una agenda minimalista, digamos, de aquí hacia el 2021. Y esa agenda, a mi juicio, debe comenzar por el tema de la anticorrupción, o sea, de luchar contra la corrupción. Y eso significa un conjunto de medidas que tienen que ser adoptadas y que ya no se les siga dando largas, y sobre todo vinculando esto a la cuestión política y al tema de cómo se financian las organizaciones políticas. Pero el asunto ahí es más complicado todavía, porque si ese va a ser el punto inicial de la agenda, ahí la mayoría de las agrupaciones políticas están en problemas. Están así que yo creo, como varios otros por supuesto, que todo se ha precipitado en los últimos tiempos justamente para que algunos se puedan despercudir del vínculo con el caso Lavallato. Es decir, el fujimorismo y el aprismo arremeten contra Kuczynski, que saben estar metido en este tema, para ellos salvar su propio pellejo. El otro responde de otra manera. Es más, cuando se discute la vacancia y el indulto, se dice que la negociación por el indulto venía desde antes, inclusive antes de que lo vaquen. O sea, es decir, ¿cuánto ha influido la corrupción o la impunidad en el desenlace político de estos dos hechos, por ejemplo? Es un excelente punto, Glaxer, porque precisamente desde Proética lo que hemos señalado es que en estas circunstancias en las cuales sobre todo el Ejecutivo y el Congreso de la República están tan desacreditados, ¿no es cierto? Lo que hay que cuidar es que no nos manoseen las instituciones jurisdiccionales. Y ya hemos visto que se ha comenzado, digamos, una tarea soterrada que toma, digamos, relevancia en determinado momento, pero está ahí permanente, y es la acusación contra el fiscal de la Nación. Y ya se inició la investigación en el Consejo de la Magistratura, y sabemos quiénes están conduciendo el Consejo de la Magistratura y sus alianzas con determinados sectores, sobre todo dentro del Fuerza Popular. Sin duda. ¿No es cierto? Y por otro, el Tribunal Constitucional, tema que no está cerrado por ahora. Y estamos asistiendo a un problema muy delicado en el Poder Judicial, ¿no es cierto? Sí. Bueno, tenemos que conseguir que se respete la independencia de estas instancias, porque efectivamente la lucha contra la corrupción no va a ser posible desde la política. Si es que desde la política, ¿no? Y si afectan la institucionalidad por el lado de lo jurisdiccional, y entonces claro, ahí van a tratar de hacer lo que sea para que quienes hoy día todavía no aparecen, digamos, como claramente sindicados como responsables en la cuestión del abajato, por ejemplo, ¿no es cierto?, puedan tener la posibilidad de sentirse protegidos por una suerte de intervención o de manipulación dentro de la jurisdicción ordinaria, ¿no? Doctor Walter Abraham, pero digamos, yo tengo la impresión de que fueron por el Ministerio Público, no pudieron con los fiscales, fueron a la cabeza, no pudieron en el Congreso porque tenían los votos, y han ido al Consejo de la Magistratura, que claramente lo pueden controlar. Pero ahora el presidente del Poder Judicial y el Consejo Ejecutivo han, digamos, abierto la tómbola, porque finalmente ahora han dicho que la Sala Penal Nacional ya no tiene competencia, han creado una instancia de lucha anticorrupción adecuada, pero al final han dicho que el Consejo Nacional de la Magistratura, ese que usted acaba de mencionar, va a ser el que va a elegir a todos los jueces de la Sala Penal y del sistema anticorrupción para que ellos lleven adelante la lucha anticorrupción. Por eso me parece preocupante lo que está pasando allí. Dejémonos, yo creo, de cuestiones que a la larga no permiten apreciar con mayor claridad qué es lo que pasa al interior de cada institución. Yo creo que en el Poder Judicial hay gente comprometida con la lucha contra la corrupción, pero hay otra que no. Sí, hay otra que no, ¿no es cierto? Entonces, yo tengo el mayor de los respetos por muchas de las personas que están en la Sala Nacional, pero también en la Sala Especializada Anticorrupción. Entonces creo que hay que buscar que armonicen criterios y que se dejen de confrontar, porque eso solo los debilita a ellos y nos, digamos, nos hace todavía más, nos crea mayores riesgos respecto a lo que pueda avanzar las investigaciones en los casos de corrupción, y sobre todo a propósito del escándalo del abajato. Creo que es fundamental que se lleguen a establecer acuerdos allí y que no se caiga en esta torpeza, por llamarlo de alguna manera, de reclamar que el Consejo de la Magistratura sea la que comience. Ahora, pero digamos, ya lanzó el presidente eso, o sea, ya el Poder Judicial le pidió al Consejo que abra la convocatoria para la Sala Penal Nacional. Y como la Sala Penal Nacional y otros dijeron, oye, esto es discriminatorio, claro. Entonces también esto, entonces hoy día todo, o sea, para ponerlo con nombre concreto, ni Inés Villa,
ni Susana Castañeda están seguras de que pueden estar a cargo de la lucha anticorrupción. Así de sencillo. O sea, lo que quiero decir es, ahora el Consejo va a ser el que no va a decir qué jueces van a hacer lo que saquen. Bueno, ahí es donde efectivamente, por eso califico esto como un error, ¿no? Es un error por completo. No se puede en este momento confiar al Consejo de la Magistratura la designación de los magistrados. Ahí estaríamos abriendo la puerta a una intervención, digamos, soterrada, porque sabemos qué intereses se juegan por allí, ¿no? Doctor Armán, tengo que ir terminando, pero quería preguntarle también, porque entre otras cosas, usted ha sido, entre otros cargos que ha tenido, ha sido embajador del Perú ante la OEA. Y hoy día se discute el tema de la posibilidad de revertir el indulto que ha dado el presidente Kuczynski, Alberto Fujimori. Y digamos, la Comisión y la Corte son instancias que están bajo, digamos, el paraguas de la OEA como el sistema mayor, ¿no es cierto? ¿Eso es posible o no, digamos, en términos reales? Porque internamente ya el gobierno se ha cerrado, ha dicho que no va a hacer nada sobre el indulto. Estamos esperando a ver qué pasa con el caso Pativilca en el Poder Judicial. Pero es posible, digamos, en el juego de la OEA, se ha pronunciado el señor Almagro, por ejemplo, ha respaldado el pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Preocupación por lo que ha pasado. ¿Cuál es su lectura sobre eso desde el ámbito más internacional, que también usted conoce bastante bien? Bueno, toda decisión política de esta naturaleza, incluso un indulto, que sabemos una competencia del presidente de la República, está siempre sujeta a un control jurisdiccional. Y tenemos que entender que el sistema interamericano forma parte de nuestro sistema jurisdiccional, y los peruanos hemos tenido experiencias muy importantes precisamente durante el gobierno del señor Alberto Fujimori. Durante mucho tiempo el Poder Judicial, el Ministerio Público estuvieron prácticamente intervenidos y no había forma de encontrar que se hiciera justicia si no era llegar ante el sistema interamericano, y esto lo han sufrido y, digamos, han tenido la opción de pasar por ahí gente de muy diversas, digamos, de muy diverso origen, con diversos intereses, etcétera. Creo que en el Perú hemos aprendido a apreciar lo que significa formar parte de un sistema de protección internacional de derechos humanos. Cualquier decisión que pueda adoptarse entonces a nivel de la Corte Interamericana, como repito, es una decisión jurisdiccional que por tanto tiene que ser cumplida en el país. Por eso es preocupante, porque hay personas que han opinado siempre menospreciando esto, pero es muy preocupante que quienes ocupan hoy día cargos de la mayor importancia en el país se puedan estar expresando con tanta ligereza para decir que evaluarían si es que este asunto se cumpliría o no. Por Dios, o sea, no podemos colocarnos en esa situación que nos hace retroceder décadas respecto a lo que ya hemos avanzado en el Perú, ¿no? Quiero reconocer en razón eso que ayer estuvo aquí el presidente del Poder Judicial y hoy día ha sido tomado por varios medios, y él sí dice, si la Corte Interamericana dice que el indulto se tiene que revertir, no hay otra que cumplir. Por supuesto. Estamos sometidos. Y pero es la primera vez que una autoridad de ese nivel lo dice de manera categórica, porque el presidente del Consejo de Ministros ha dicho que si eso pasara va a hacer prevalecer la Constitución. Lo que es preocupante al máximo, porque si se cumple la Constitución, entonces se tiene que respetar la decisión de la Corte. Eso es lo que yo digo, no hay otra pero salida. Parecería que ella lo ha hecho en otro sentido, ¿no? Parecería que lo que ella ha dicho es, nosotros vamos a hacer prevalecer nuestra soberanía, y no respetar. Claro, que lo diga el ex canciller Tudela, como lo ha hecho en una declaración en El Comercio, me parece ayer, no llama la atención. Ha sido vicepresidente de Fujimori. Pero recordemos incluso que durante ese gobierno de Alberto Fujimori, ¿no es cierto?, cuando se quiso desconocer a la Corte, lo que se hizo fue discutir la competencia jurisdiccional de la Corte Interamericana, y se entró a un procedimiento que después quedó en nada, por supuesto, pero no se puede caer en algo tan burdo como decir que en una decisión de la Corte vamos a evaluar si la aplicamos o no. Eso nos colocaría en la misma situación del señor Maduro en Venezuela, ¿no es cierto? Que primero... Que el señor PPK y el señor Luna, como canciller, han en los últimos tiempos estado muy activos para evitar que tenga... Por supuesto, si algo nos puede colocar en una situación parecida a la de Venezuela, sería precisamente tomar ese tipo de actitudes con algo a lo que tenemos que darle el máximo respeto y considerar como parte de nuestros logros como sociedad democrática y constitucional, ¿no? Doctor Walter Lara, muchísimas gracias. Muchas gracias. Muy amable, que le vaya muy bien. No tengo tiempo para más, mañana a las 7 aquí en No hay Derecho.